palabras, perfección, versión, y así. Otra vez, vamos a ver eso. Como por ejemplo, al dicho de perspectiva de género, como por ejemplo, tratar de ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, vamos a comenzar. Hoy 10 de agosto es una satisfacción estar aquí reunidos para llevar a cabo el evento que ha tenido bien nombrarse Discusiones éticas en torno a la psicología actual. Temática por demás relevante en el contexto social presente, dada la enorme responsabilidad que como profesionistas de la psicología tenemos con el individuo en particular y con la sociedad en general. Ha quedado atrás el estigma de que solo los enfermos van al psicólogo. La sociedad ha reconocido la importancia de atenderse, su salud mental y el cuerpo. Y nos confían su salud y ello nos coloca en el reto de ser profesionales con ética y valores. Desempeñemos nuestra disciplina profesional y conozcamos un poco más. De esto se trata este evento, de poner sobre la mesa puntos de discusión que sin duda contribuirán a nuestra formación profesional y nos orientarán en la práctica futura. Nos nutre la presencia de Aurelio Coronado. Sus obras destacadas son Criminal Psychology, investigación, análisis de la evidencia conductual, victimología y perspectiva de derechos humanos, diseño del protocolo de investigación de crímenes contra defensores de derechos humanos. Algunas de sus certificaciones son la certificación en sistema penal acusatorio por parte de la Secretaría Técnica para la implementación del sistema penal acusatorio. En síntesis, es doctor en psicología y maestro en ciencias forenses, autor de libros, protocolos y artículos en temas relacionados con feminicidio, violencia sexual, crímenes de Estado, tortura, prevención social de la violencia y crímenes contra defensores de derechos humanos. Es experto forense en casos que involucran personas vulnerables y violaciones de derechos humanos en México y Estados Unidos. En su carrera ha colaborado en capacitación, asesoría y diseño de programas para la Organización de Naciones Unidas, ONU, la Fundación Internacional y para Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Organización Internacional del Trabajo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su trabajo se centra en el desarrollo de una psicología forense con perspectiva de derechos humanos. Sergio González Romo, psicólogo por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, actualmente se encuentra cursando estudios de formación en psicoanálisis. Se ha especializado en la atención y prevención de la violencia desde la perspectiva de género y los derechos humanos. Además, tiene estudios continuos en sexualidad humana. Psicólogo clínico desde hace 11 años e instructor de cursos y capacitaciones sobre violencia, suicidio, adicciones, sexualidad en adolescencia y otros. Particularmente con empresas ha impartido cursos de capacitación sobre toma de decisiones, comunicación efectiva, poder y liderazgo. Creador y conductor del podcast A Través de la Grieta. La licenciada Adriana Bernal Dávila, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestrante en Desarrollo de la Subjetividad por el Centro de Estudios Psicoanalíticos Mexicano de Aguascalientes, donde cursó también un diplomado en Introducción a la Teoría Psicoanalítica Freud-Lacan, donde forma actualmente como psicoanalista. Actualmente labora como docente de la Universidad Cuauhtémoc, donde también es psicóloga clínica y coordinadora del Centro de Atención Psicológica.
Atiende también a adolescentes y adultos en la clínica privada y es colaboradora de proyectos Universidad, Cine y Sociedad de esta institución y el podcast A Través de la Grieta. Bueno, y por último, le voy a presentar así más casual porque no quisiera llegar a su currículum, pero el maestro Juan Francisco. No se diga más, con eso es suficiente en los currículums. Bueno, sin más por comentar, vamos a dar inicio. La dinámica, vamos a lanzar preguntas y ustedes van a responder de manera concreta. Pero, ¿Cuánto tiempo? pues por cada intervención se tiene estimado como 2 minutos por cada uno. Bueno, para comenzar, me gustaría preguntarles cuál es el dilema ético en torno a la psicología actual en los distintos campos. Tú primero. Personalmente, creo que uno de los principales dilemas éticos que nos encontramos en este momento es respecto al alcance que tenemos como psicólogos. ¿Cuál es nuestro rol en la sociedad? Y justamente hasta dónde podemos acompañar en ciertas instancias. Una de las preguntas en las que reflexionaba estos días y que me mandaron a mensaje era justamente la cuestión de qué tan eficaces o qué tan válidas son las teorías actuales. Y lo que estamos viendo justamente es que se está poniendo mucho en entredicho esta manera que teníamos de ver la psicología como la gran Pangea, o sea, como una cuestión uniforme que alcanza a curar o alcanza a acompañar en todo. De hecho, hay estudios recientes, y bueno, ni tan recientes, les comparto rápido. Uno de los más importantes que se me ha hecho es Moncrief, de 2005 justamente, que pone en énfasis, uno de los tantos estudios, que pone en énfasis cuál es la efectividad de los medicamentos de antidepresivos y los compara justamente con placebos. Lo que encuentra Moncrief es que usan el Hamilton como comparación en un grupo entre placebo y justamente antidepresivos y ven que la diferencia es solamente de un punto, ¿vale? O sea, a lo que me refiero es, si te dan un placebo, te curas en 10 puntos. Si te dan antidepresivos, te curas en 11 puntos en Hamilton. ¿Cuál es el detalle? Que el placebo te cura poquito menos, pero no te da ninguno de los efectos secundarios del antidepresivo. Entonces es mucho mejor un placebo. Entonces, a partir de esto está entredicho. ¿Qué tanto funcionan los antidepresivos? Hace unos 3 semanas salió un artículo que pone entredicho la explicación de la serotonina en torno como la principal variable que causa depresión. Entonces, por ejemplo, esta es una cuestión en cuanto a neurociencias, cuestiones de enfermedad mental, ¿qué tanto los medicamentos que usamos realmente son válidos? Pero también en otros aspectos. Uno de los que más quiero mencionar es justamente Haushofer de Mudia y Shapiro del 2020. Es un artículo que personalmente me voló la mente porque de manera muy rápida hicieron una intervención en Kenia rural y lo que hicieron son 3 escenarios diferentes, imagínense. Eligieron al azar, totalmente estadística al azar. Algunas villas lo que hicieron es que les depositaron a las familias $485, ¿vale? Que sería el equivalente a $1,076 en cuanto a transferencia monetaria. O sea, que alguien de Kenia de repente tenga la facultad de gastar $1,076. Libres, no tenían que trabajar, no tenían que hacer nada por ellos. Eran totalmente libres. A otro grupo le impartieron Problem Management Plus, que es una terapia diseñada por la Organización Mundial de la Salud especial para estos escenarios de vulnerabilidad. Que en otras palabras, sus escenarios vulnerables no es más que una combinación o la palabra diluida de tercer mundo, ¿vale?
son terapias para el tercer mundo, pero lo llaman escenarios vulnerables. Pero lo dieron ahí. Y el otro es justamente dinero más terapia. O sea, el dinero más Problem Management Plus. Lo que encontraron es bien sencillo, chicos y chicas. El dinero, el primer escenario, mejoró en casi todos los aspectos. En cuanto a estabilidad emocional, en cuanto a tranquilidad, en cuanto a disminución de estrés, de depresión. La terapia no ayudó en nada más que en cuanto a problemas de violencia de pareja. Entonces, ¿qué nos hace ver esto? Que como psicólogos no podemos empezar a decir, no, sí, con la terapia vas a poder avanzar y vas a resolver todos estos problemas. No hay condiciones que incluso el dinero te ayuda mucho más que la terapia, seamos bien honestos. Entonces, esto es los dilemas actuales que tenemos. ¿Hasta dónde la terapia y el acompañamiento y nuestro trabajo como psicólogos es eficaz? Porque obviamente lo que me pueden decir es, bueno, esta terapia ayudó en problemas de pareja, totalmente. Y en eso la deberíamos de aplicar. En esa área específica se debería de aplicar. Para resolver los problemas, pues de acuerdo a lo que encontraron estos autores, quizá ayudar con bienestar y políticas públicas ayudaría más que la terapia psicológica. A ver si los dejo. Bueno, yo a la hora de pensar en dilemas éticos, me preguntaba acerca de justamente qué podríamos como entender como un dilema ético. Y pues me lo respondía en esta posición en donde como psicólogos, psicólogas, o el lugar que la psicología tendría en la sociedad intentando responder una demanda social que cada vez se ha vuelto más presente y más dura. Yo creo que a partir de la pandemia fue como todavía algo que se exacerbó, ¿no? En torno a que la salud mental se vio pues muy afectada a través de este escenario como tan cruel que llegó a ser para muchas personas, y esta expectativa social de que entonces la psicología habría de entrarle como mucho más de lleno a la vida de las personas. Y yo creo que un dilema ético o los dilemas éticos se presentan en tanto a como psicólogos cómo respondemos a esa demanda, pues, ¿no? Porque yo creo que lo ético corresponde mucho a qué tanto podemos llegar a hacer o no hacer daño a quienes estamos atendiendo, ¿no? Enfrente, ya sea desde cualquiera de las áreas en las que nos movemos. Y particularmente yo lo apunto en esta pregunta, pero me gustaría como irlo acotando a la parte organizacional, a la psicología organizacional. Porque yo creo que ahí el psicólogo o la psicóloga que entra a una empresa se encuentra en un escenario muy interesante, pues, ¿no? Porque sabemos que las empresas, pues su fin va a ser producir dinero, ¿no? O sea, las empresas lo que va a empezar va a ser que produzca, que su trabajador produzca dinero. Y poco les va a estar importando, digo, no quiero generalizar, pero podemos hablar en términos quizás donde la mayoría o el escenario más prototípico es pues, que al empresario le importa eso más que la condición anímica de sus trabajadores. Y a partir del escenario que se presenta ahí, vemos que introduce la norma 035, ¿no? Seguramente estarán familiarizados con esta norma, que buscaría atenuar un poco esta situación en donde el empresario demanda al trabajador pues que produzca tanto que esto termina por ir mermando en su estado anímico, al punto en que sabemos que muchas de las condiciones laborales son tan precarias que sí están muy ligadas a situaciones que pueden llegar a desencadenar incluso a conductas suicidas, ¿no? Y por algo se introduce entonces esta norma, intentando ver qué puede hacerse para que los factores o los riesgos psicosociales dentro de la empresa se atiendan, pues, ¿no? Y creo que el psicólogo ahí que va a entrar dentro de este lugar a buscar hacer algo precisamente a partir de darle cumplimiento a la norma, pues se va a enfrentar a que pues tendrá que quizás mediar entre el empresario y la persona y el trabajador o la trabajadora que se encuentra ahí, pues, ¿no? Y esa mediación no es sencilla, porque yo creo que si el psicólogo o la psicóloga entra a esa empresa buscando justamente empatarse a la demanda del empresario y buscar que el fin último sea la productividad del trabajador, pues va a quedar como cómplice finalmente de este escenario pues muy lamentable, insisto, muy cruel, y esa complicidad es algo que como psicólogos y como psicólogas no podríamos permitirnos. O sea, creo que tenemos una gran responsabilidad desde nuestra área y desde nuestros saberes en torno a lo humano
como para permitirnos este lugar cómplice que no permita ver que la salud mental tiene un valor fundamental para nuestros vínculos y nuestro sostén en la vida, finalmente, pues, ¿no? Entonces yo creo que ahí esa posición, ese lugar de estar ante la demanda del empresario y ver lo que, en torno a lo que estaría buscando el trabajador para sostenerse en la vida, creo que requiere a veces que como psicólogos y psicólogas podemos permitirnos enfrentar, confrontar incluso esta demanda que viene desde afuera, desde lo social. Y desde ahí, desde esta confrontación, permitirse quizás una posición que apunte más a darle lugar y validez a lo subjetivo que se pone ahí en juego dentro de las dinámicas organizacionales, pues, ¿no? Y bueno, yo creo que esto podría ser uno de los muchos dilemas que podrían enfrentarse, pero lo podría resumir en esto, ¿no? O sea, en la reflexión en torno a nuestra posición ante esta demanda que viene desde acá, desde este amo, y finalmente las condiciones vinculares en las que nos encontramos con la cultura, que son muy delicadas, yo creo. Gracias. En el trabajo que yo realizo, yo trabajo en el campo forense, yo trabajo contestando preguntas a los sistemas de justicia con respecto a la justicia, ¿no? Cuando ha pasado esto, cuando ha habido un abuso sexual, cuando ha habido la intervención del Estado, cuando ha torturado a un ciudadano para obtener una confesión, cuando una mujer, por ejemplo, ha sido víctima de violencia obstétrica en un hospital público, ese tipo de preguntas se hacen en juicio y entonces las respuestas que uno tiene que dar desde la psicología precisamente tienen que ser de esa forma, ¿no? Cuando pasa eso que estamos investigando, que estamos tratando de esclarecer, ¿qué es lo justo? Y cuando yo empecé a trabajar en esto ya hace muchísimos años, me acuerdo que las preguntas que me hacían los ministerios públicos o los jueces, pues no parecían dilemas éticos, era como, oiga, ¿y qué trauma trae esta persona, no? Oiga, ¿y si está deprimido? Oiga, ¿y cuánta terapia necesita para que se le quite? Y eso es lo que sigue sucediendo a la fecha. Y esa es una pregunta pues, muy tonta, porque no tiene nada que ver con la justicia. Entonces cuando empezamos a trabajar en esto, lo que decíamos era, pues puede haber técnica, es decir, puede haber uso de protocolos, test, entrevistas, el programa para atender a personas que le llaman escenarios vulnerables, como si el escenario fuera el vulnerable y no las personas, por un escenario, se llaman escenarios predatorios, ¿no? O sea, el escenario no es el que está sufriendo, el escenario de hecho está ganando del sufrimiento de esas personas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer eso, bueno, puede haber técnica, puede haber metodología, pero siempre para que algo sea científico, pienso yo, debe tener ética. ¿Y cuál es la dimensión ética? Bueno, nosotros la pensamos de esta forma. La ética implica, si quieren, desde el modelo médico, no hacer daño, ¿no? O sea, me están preguntando que resuelva esto, pues primero tengo que preguntar si lo que voy a hacer va a hacer o no daño, ¿no? Porque luego nos van a dar unos talleres a estas comunidades marginales o estas comunidades periféricas para enseñarles a no sé qué hacer qué cosa, ¿no? La primera pregunta que nos debemos hacer, ¿y no voy a hacer daño? Entonces, para saber si uno no va a hacer daño, que es lo que yo quisiera poner sobre la mesa, hay que hacer psicología que entienda la realidad. ¿Y qué es la realidad? Pues la realidad se entiende desde las personas, desde sus perspectivas, desde sus condiciones. ¿Y cómo llegamos a eso? Pues yendo a ver, yendo a estar, yendo a escuchar. No yendo, o sea, los libros están muy buenos. De eso hay que saber también mucho. Si vamos a ir a ver un tema, por ejemplo, de abuso sexual, pues hay que saber cómo funciona el abuso sexual más allá de los estereotipos que existen así. Lamentablemente, esa dimensión ética está, yo diría, perdida en el campo profesional, porque los psicólogos y las psicólogas nos hemos convertido en técnicos que simplemente lo que hacen es, oiga señor empresa, ¿qué necesita de mí? Con mucho gusto, voy a sufrir un poquito mientras lo hago porque no se me hace bien, pero yo no quiero saber nada de las empresas, ni quiero saber nada de, como decía, de la explotación laboral o de cómo la marginalidad, por ejemplo, estos cuates van a hacer sus investigaciones pues desde su blanquitud, ¿no? De llegar aquí, vamos a ver cómo funciona la gente pobre. A eso van a hacer, la neta. Y ese es un, o sea, oye, no hay, ¿dónde está la cultura? ¿No? ¿Dónde están los años de colonia? Si seguimos haciendo psicologías que no reflexionen sobre la realidad, en términos del poder y de cómo se usa el poder, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniéndole como un filtrito a la realidad, en donde no se preocupe, usted se siente muy mal. Y finalmente, lo decía el compañero, lo decías tú, lo platicamos a través de la grieta, que lo pueden ver en YouTube. Spotify ya está, lo pueden buscar también. Hablábamos acerca de eso y decíamos que
que hubo un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud en donde decía que la justicia social es más importante que la terapia y que el medicamento. Y cuando salen a decir, o sea, no lo están diciendo, a ver, es una conclusión, no es una opinión. La evidencia científica, el estado de las cosas nos dice que ¿qué andamos haciendo terapia? Deberíamos no de olvidarnos de la terapia. Siempre va gente burguesa que necesite terapia. Siempre va gente que diga, pues yo estoy chido, yo tengo terapia, pero pues yo vivo en el centro de la ciudad y luego me puedo conectar en Zoom y hablo de mis cosas. Pero hay gente que la terapia es un insulto, como la gente que a mí me toca ver, víctimas de violencia, que las hacen agarrar un camión de Jesús María hasta la fiscalía para que les digan que el perdón es el primer paso para el desarrollo. Y para eso están agarrando un camión, después de que viven enfrente de la familia del agresor, una cantidad de cosas horribles que suceden en el sistema de justicia. En concreto, si hacemos psicologías que no vean la realidad, que no piensen la realidad, esta realidad, no la que yo me imagino, la de esa persona, entonces no es ético lo que estamos haciendo. Y yo diría, una psicología sin ética no es una psicología científica, es una tecnología política, empresarial que se vende, y a veces nos burlamos mucho del coaching, pero parecemos coaching viejo a veces, con muchos años y con muchos libros. Bueno, yo me desenvuelvo en dos campos, ¿no? El campo de la docencia y el campo de la clínica. Y creo que hay dos discusiones éticas que a mí me llaman mucho la atención, me parece como importante sostener, y que tienen que ver con esto que ya se ha comentado. Por ejemplo, en el campo de la clínica, esta exigencia, ¿no?, que se le hace al psicólogo o a la psicoterapia de dar resultados inmediatos, ¿no? O sea, esta exigencia de inmediatez, de eficacia y de supuesta cientificidad, ¿sí? O sea, de que sea algo que funcione, que puedas dar evidencia de que está funcionando y entonces lo puedas replicar y lo puedas aplicar a muchísimos casos de la misma manera, porque como ya funcionó una vez, se supone que tendrá que funcionar siempre. Y las terapias tienen que ser cortas, no hay terapias breves, que sean agradables. Dice Freud en un texto de 1905 que el ideal de terapia es ser una terapia segura, cómoda y agradable, no, segura, rápida y agradable. Bueno, pero el psicoanálisis no cumple con estos ideales de terapia, entonces por eso, bueno, luego es como descartado, ¿no? Así como muchas otras formas de hacer clínica. Pero eso es algo que yo noto, o sea, las personas que yo sostengo que no podemos culpar a las personas, aunque sí considero que también tienen responsabilidad en el asunto, pero no podemos culpar a las personas que acuden a terapia de esperar resultados rápidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos mitos, o sea, en psicología no son mitos, se sostienen porque hay prácticas que sostienen, ¿no? Eso de que el psicólogo te va a decir qué hacer, el psicólogo te va a decir cómo resolver el problema, así rápido, ¿no?, en pocas sesiones, sin gastar tanto dinero. Lo que tenía un tweet de una persona que decía, ¿me pueden recomendar una terapia con el menor costo posible? Y es esto, ¿no? O sea, pero yo sostengo que no podemos culpar a las personas de que pidan eso, porque hay psicólogos que sí lo están haciendo, ¿sí? Hay psicólogos que sí lo están ofertando, ¿no? Y también noto que la terapia se ha vuelto un producto de mercado, ¿sí? Un producto de mercado que se vende, que incluso se une como a estas tendencias del hot sale, del buen fin, ¿no? Primeras 5 consultas a 550. Si me recomiendas con alguien, se te hace descuento. Y es como que onda, ¿no? O sea, la terapia no es un producto, o sea, no es un producto con el que tú puedas convencer a las personas, no, esto es lo que necesitas, y si no te funciona, te regresamos tu dinero. Y puedes hacer quejas y sugerencias, o sea, eso es algo que yo noto en la terapia, ¿sí? Esto de la eficacia lo hemos discutido
discutido un montón de colegas, o sea, este boom de los manuales, de los protocolos, de paso a paso, esto es lo que tienes que hacer, así como, por ejemplo, yo ayer estaba haciendo una receta, ¿no? Y me pedían harina 4 ceros y no tenía harina 4 ceros, pues busqué en Google, ¿no? ¿Cómo puedo sustituir la harina 4 ceros? Y ya, pues Google te lanza inmediatamente respuestas, ¿no? Y eso es lo que se pretende con los manuales, o sea, eso es lo que se pretende con los manuales. China, aquí tengo una persona que me está hablando de que tiene pensamientos suicidas. ¿Qué hago cuando una persona expresa pensamientos suicidas? ¿No? Y se espera tener ahí la respuesta en el manual, ahí en el protocolo. Cuando lo que habríamos que hacer es escuchar, ¿no? ¿Por qué esa persona tiene pensamientos suicidas? ¿Qué tipo de pensamientos suicidas está teniendo? No sé, escuchar cómo vive, ajá, o sea, no solamente ver qué hacer. Y en la docencia, para terminar rápido, este es algo que yo, un problema ético que yo identifico y que, lo dijiste tú, Aurelio, nos estamos encargando en asumir, bueno, yo trato de no hacerlo, ¿verdad? Pero caemos, es que sí caemos, no somos inmunes a los discursos, ¿no? Y a las exigencias institucionales, pero se nos pide formar técnicos en conducta, ¿sí? O sea, ingenieros en conducta, y los ingenieros resuelven problemas, ¿no? Prácticos. Entonces, en las universidades eso es lo que se pide, formar competencias, ¿no? Al alumno en competencias, prepararlo para las demandas de la vida laboral. O sea, ya no se nos pide enseñar conocimiento. Antes las universidades eran eso, ¿no? Casas de conocimiento, recintos de saber. Ahorita ya no usan. Ahorita es programas en los que les enseñes rápido a los chavos qué hacer. Y eso es lo que son algunas instituciones que no. Vamos a seguir así como el libro. Empiece ella, ¿no? O sea, tú das la pregunta y luego que empiece ella así, para que sea diferente. Bueno, pues con todo esto, ¿consideran que las teorías existentes son en su totalidad funcionales en la actualidad? No en su totalidad, pero sí. Cuando yo veía esta pregunta, me acordaba de algo que discutía el cuatrimestre pasado con algunos grupos con los que tuve clases, cuando discutíamos, ¿no? Entre todos, cómo aquí en Occidente siempre ha habido una tendencia como a la mejora, como al progreso, como a lo novedoso, como a la modernidad. Entonces se van descartando cosas viejas, ¿no? Lo clásico, lo antiguo, para darle cabida a algo nuevo, ¿no? Algo supuestamente mejor. Y en cambio en Oriente, hace años, porque ahorita ya de Oriente queda muy poco, ¿no? Ya todo el mundo globalizado, pues es el mundo norteamericanizado, pero en Oriente estaba muy fuerte esta tendencia de conservar conocimientos milenarios, ¿no? Prácticas milenarias, y este conservar pues era porque había algo valioso ahí que mantener, ¿no? Entonces yo pienso que en las teorías, sí, claro que hay cosas muy importantes que conservar, pero también hay que repensar las teorías, o sea, repensar las teorías en nuestra época histórica, con nuestras condiciones políticas, sociales, económicas, culturales, con el avance de la tecnología, de la ciencia, etc. El otro día estábamos hablando precisamente pero estábamos hablando de esto, que la verdad no me acuerdo esa parte, que yo les decía, más como un choro y como un trip, que realmente es un sustento, decía, es que yo no sé cuál es la teoría en la psicología. O sea, yo siento que en psicología no hay teoría porque el fenómeno que estamos describiendo es un fenómeno que está aquí. O sea, la psicología es una persona con otras personas en un contexto, en un segmento de la realidad. Y luego a partir de eso pues queremos construir herramientas analíticas, pero toda psicología tendría que ser aplicada. Toda psicología se debe situar en un contexto histórico, pues como toda ciencia social desde hace 100 años. Los que pretenden hacer teorías sin realidad, ese yo creo que sería el otro lado, porque así como hay psicología que, y cuando estoy hablando de psicología me refiero a la práctica, o sea, porque luego también nos montamos como en el chorro de, como soy psicoanalista, soy como Freud, o si soy como conductista. No, estamos haciendo cosplay.
Estamos haciendo cosplay en general, porque yo le decía eso a mis alumnos, ¿no? Que se peleaban, es que el psicoanálisis, y te decía, ay, mano, es como ir a la América o al Barça, ¿no? O sea, tú no estás jugando todavía, ¿no? O sea, te va a tocar jugar. O sea, yo tengo 43 años y les juro que apenas le estoy entendiendo la subjetividad, por ejemplo. O sea, ¿a qué se refieren con ese concepto y cómo se enmarca en todo el rollo? Yo me tardé 20 años en entender cosas que yo veía a todos muy seguros y mis compañeros estar muy seguros. O sea, no sé si estaban seguros o estaban haciendo mejor cosplay que yo. Porque de verdad sí creo que, vean nuestras caras. Es como, sí, adelante, vamos a hacer esto, ¿no? ¿Y de dónde sacamos eso? De algo que se tendría que morir también, la academia. O sea, sí, es que no vamos a regresar antes porque eso ya murió. Olvídenlo. La academia, las instituciones están muriendo. ¿Saben qué pasó con la pandemia? Mucha gente se empezó a dar cuenta, oye, pues estoy pagando por Zoom. Yo trabajé con muchas universidades que dijeron, oye, no podemos hacer un proyecto diferente porque los maestros ahora nos volvimos bien importantes. Porque antes era como, pues el chiste es el escenario, donde se para el vato, ¿no? Alrededor de los logos y de todo el rollo y de señor y todo eso. Quítale eso y ponlo en Zoom. Ahí está pasando encuerado alguien atrás y ya vemos su vida y ya lo vemos que no le sabe al Zoom. Entonces esa realidad ya murió. Entonces, ¿de qué psicología estamos hablando? ¿De qué teoría estamos hablando? Estamos hablando de herramientas analíticas. A mí, por ejemplo, una de las más potentes que me parece son las de Vygotsky, por ejemplo. Leer a Vygotsky de los años 30 te da, o leer a Paulo Freire de los años 60 en Brasil, o leer a Martín Baró en los años 80, 90, es decir, muchos autores que a mí nunca me platicaron y me enseñaron. Después me di cuenta que todos esos autores estaban hablando de una realidad y decían, bueno, esta realidad se acota en este lugar. Y entonces yo lo que diría es, así como puede haber esta psicología mercantilista fácil, también está esa psicología que se la pasa pensando, sin salir de cubículo, pues. A ver, a la teoría le falta barrio, esa sería a lo mejor lo que podría decir, le falta mucho barrio a la teoría, y teorías que no tengan barrio son, pues, no sé para quién sean, son coloniales. Bueno, yo pensaba la pregunta y, o sea, a la hora de escuchar es que si son funcionales, yo me preguntaba, pues, ¿para qué y para quiénes? ¿No? O sea, porque pues, si la teoría va a ser funcional para venderla al gobierno y desde ahí pues tener un puesto chido, ¿no? Y que te da cierto estatus, pues a lo mejor le funcionó a esta persona, a un grupo de personas, pues, ¿no? Pero que esté funcionando para tener impacto en las realidades sociales, en nuestra forma de vincularnos, que pues, claramente nos está llevando a situaciones cada vez más destructivas, ¿no? Donde los índices de suicidios están pues, por los cielos, en donde la violencia se vive de manera cotidiana tan normalizada, o sea que realmente es como, bueno, o sea, pues funcionó para algo, funcionó para esto, pues, pero realmente está teniendo efecto en que se transforme nuestra realidad y se reestructure nuestra cultura para favorecer que se siga construyendo y que como humanidad sigamos avanzando. Ese es el gran reto, yo creo, o sea, porque la psicología tiene una posición quizás muy valiosa desde ahí, o sea, creo que a la hora de ser estudiosas de nuestra condición humana, más íntima, pues qué valioso saber. Yo creo que es un saber muy interesante y que espero que quienes estén estudiando esto o han estudiado esto le metan amor a ese saber, porque ese amor a ese saber te va a poder quizás encaminar hacia darle uso a ello, ¿no? Pero no para enaltecer entonces mi persona, ¿no? Y enaltecer entonces mi lugar en la sociedad, sino para que realmente yo desde ese saber pueda contribuir a que la cultura tenga un movimiento que nos saque de este agujero en el que nos estamos encaminando, porque la otra vez platicamos, ¿no? Hay un episodio de la desesperanza. A través de la grieta. Sí, el episodio de derechos humanos. Ahí en hasta platicamos de lo desesperanzador que es luego el escenario en el que nos encontramos, pues, ¿no? O sea, desesperanzador en tanto que las estructuras sociales no se ve que puedan cambiar, porque están bien complicadas actualmente, pues, las dinámicas, ¿no? Y sin embargo, bueno, creo que si como psicólogos
ponemos más, dejamos un poquito más de lado nuestro narcisismo, nuestro ego profesional para dar lugar a crear espacios donde podamos discutir esto y desde ahí crear, desde las propias formas de ver nuestro mundo, algo que nos ayude a hacer estos movimientos, creo que sería muy valioso. Yo creo que en última instancia, hablando de teorías actuales, pues yo creo que no puedo pensar que una teoría esté acabada, ¿no? Siempre, o sea, si una teoría está acabada, pues entonces ya no sería teoría, o sea, y creo que sería totalmente fuera de lo científico, y entonces más bien pues creo que sí, habría que ver pues que hay teorías que tengan, o sea, diferentes teorías, tienen diferentes perspectivas, y todas son muy valiosas, por supuesto, pero creo que es importante siempre seguir como reelaborando, ¿no? Preguntándonos, cuestionándonos acerca de lo que ya estamos conociendo para querer pues, buscar un poco más al respecto de esto. Así. Sí, es que bueno, ahorita con esto que tú dices, y yo sí creo que sí es importante seguir pensando y pensar la psicología, pero sí creo que hay una diferencia entre la academia como sistema de poder, ¿no? Y que solamente se dedica como a replicar teorías, o sea, como conocimientos y que todos digan exactamente lo mismo, a que, por eso decía que luego antes las universidades eran recintos de saber, ¿no? O casas de conocimiento. ¿Cuándo? Los viejitos aquí se acuerdan cuando las universidades eran recintos de saber. No los voy a voltear a ver. Pero a mí nunca me tocó que eran recintos de saber. Entonces, es que eso es una ilusión que creo que nos venden los maestros. No, es que antes las cosas estaban súper bien. Nunca han sido recintos de saber. Yo pienso que son recintos de saber o eran recintos de saber porque las personas querían saber algo, o sea, querían conocer algo. Y eso yo no lo veo ahorita, o sea, sí todavía hay personas que quieren saber cosas, ¿no? Que quieren estudiar algo, pero la universidad es como algo más que hay que hacer, ¿no? Ya salí de preparatoria, ahora toca la universidad. No, pues una carrera que me deje dinero, ¿no? Una carrera corta, una carrera fácil, una carrera. Entonces la universidad deja de ser eso, o sea, deja de ser un lugar en el que tú puedas saber algo que te permita dedicarte a algo a lo que te quieres dedicar, sino como un requisito más. Y esto del saber, o sea, yo pienso que el saber lo que permite es que siempre haya preguntas, ¿no? Y entonces lo podemos aplicar, es saber si lo podemos aplicar, qué está pasando aquí, cómo está pasando, qué es lo que está sosteniendo esto que está pasando, desde cuándo, para qué. Reflexionando sobre la pregunta, yo lo primero que pensaba era como esta analogía, como de una manera muy desde la epistemología, ¿vale? Voy a hacer como una comparativa. El detalle con la psicología o las psicologías es que somos muy particulares, en el sentido de que, venga chicos, si ahorita llega alguien desde una escuela de física y dice yo quiero hacer otra vez física desde cuestiones newtonianas, o sea, tiempo y espacio separados, le van a decir no. ¿Por qué? Porque lo que dice Kuhn es que las ciencias tienen cambios de paradigma, ¿vale? O sea, una vez que se cambia el paradigma desde Newton, pues tiempo y espacio separado, por Albert Einstein, tiempo y espacio juntos, ¿vale? O sea, fue un cambio totalmente en la ciencia y fue algo que justamente ya no se regresa o se revisita, obviamente, teorías antiguas, pero todo esto empieza a partir de la teoría de Einstein. Sin embargo, lo que pasa en psicología de manera muy particular, desde lo que nos habla Kuhn, es que no se ha dado realmente un cambio de paradigma. Desde toda nuestra historia no se ha dado realmente un cambio de paradigma que ya no usamos. ¿Por qué? Porque seguimos hablando de psicoanálisis, seguimos hablando de conductismo, seguimos hablando de humanismo, seguimos hablando de las mismas escuelas, obviamente siendo adaptadas, y no ha habido un cambio de paradigma estrictamente de donde hablemos, sino que lo que hay, y me voy a poner burdiano muy rápido, que justamente es donde me ubico, psicología social, es que el detalle con esto, y coincido con Aurelio totalmente, es que al final en las cuestiones, lo que nos explicaría Bourdieu, es que en toda la sociedad hablamos de una cuestión de combate, o sea, estamos hablando de una cuestión de conflicto. Lo que hace Bourdieu es que toma las ideas de Marx, solamente que dice Marx es todo limitado porque él solamente hablaba de cuestiones de capital económico, de capital material. Lo que dice Bourdieu es que no, también hay contiendas en capital de conocimiento, en capital cultural, el capital de social. Dicen, todos estamos compitiendo. Entonces, en la psicología en particular, y lo que hacemos todavía haciéndolo en la academia, es mi teoría es más válida que la tuya, y mi teoría es más bonita que la tuya. Entonces, no hay este cambio de paradigma donde digamos, estas ya no las tomamos, sino que seguimos, como decía Aurelio, seguimos haciendo cosplay de Freud. Y está bien, no voy a decir, pero seamos honestos.
maestros que estudian psicología. Van a entrar a un salón y van a reconocer inmediatamente al o a la psicoanalista. Por cómo visten. Es inmediatamente la presencia, ¿vale? Lo seguimos haciendo, lo seguimos replicando en la academia y seguimos haciendo lo que Bourdieu comentaba, ¿vale? O sea, seguimos discutiendo en torno al saber. ¿Cuál es el detalle? Que dentro de esto no nos damos la capacidad de empezar a ver, aunque también, como dijo Sergio, cuáles teorías son funcionales actualmente y para qué. Porque podemos ver, o sea, justamente Aurelio lo que comentó es, retomamos a Vygotsky y Vygotsky ahorita aplicaría de manera muy precisa para entender la realidad, ¿vale? Freire también. Yo lo que pienso, por ejemplo, todo lo que hizo Leon Festinger para investigar acerca de las disonancias cognitivas, ahorita vivimos en el mundo de las disonancias cognitivas. Entender las ideas de Festinger es entender el mundo actual, ¿vale? Pero hay otras que también como que estamos en esa cuestión de son funcionales, pero ¿para qué y para quién? Son funcionales para vendérselas a la empresa y hacer una cuestión de la norma 35 de salud, sí. Son adecuadas para esas cosas diferentes, ¿vale? Pero nos seguimos compitiendo en torno a esto. Y es el detalle que, como psicólogos, la mayoría me da culpa, nos movemos en la cuestión académica. Y aquí nos empezamos a discutir entre nosotros. Y aunque tratemos de ser un poco más conciliadores, como trato de hacer en mis clases, pero al final me posiciono y compito desde material y desde capitales sociales y culturales también en la academia. Yo juego ese juego. ¿Cuál es el detalle? Que me quiero hacer más consciente, ser egocéntrico, disculpen. Pero digo, bueno, si sea Bourdieu, trato de entender qué juego estoy jugando y cómo se puede mover en eso. Pero coincido con Aurelio en el sentido de que muy pocos intentos de psicología ha tratado de rescatar lo que decía Sartre, de que la filosofía se hace en la calle. Muy pocos intentos de psicología se hacen realmente en la calle, ¿vale? Y recordé una plática que estuve en su momento, fue mi profesor, ahora es un gran amigo, David Gutiérrez, y lo que él me decía, estaba con esta reflexión, y es que el otro día me pasaba algo muy curioso que me comentaba, y que llegó a un puesto de tacos, y en el puesto estaban uno de sus exalumnos, de hecho uno de sus alumnos que estuvo en psicología, puso ese puesto, y le digo, profe, estoy acá para que pase todo, y que llegó, y ya saben cuánto lo ve este exalumno, dice, a ver, profe, ¿usted qué piensa de la situación actual? Y David Gutiérrez es alguien que es muy reflexivo, muy social, y empiezan a platicar. Dicen, no, pues mira, desde la psicología, desde lo social, desde tal. Y lo que me cuenta mi curioso es, de repente teníamos a las señoras y a los señores de los tacos escuchándonos. Estaban, oye, bueno, ¿me puedes dar otro de pastor? Me estaban escuchando la plática. Y dice, y ahí es donde me di cuenta justamente de que, o sea, de repente se empezaron a aportar. Y no desde cuestiones de tan esta diferencia, ¿no?, entre la episteme de la academia y la doxa de las personas común, en el sentido común. No, pero las personas que dicen, mira, yo pienso esto de esto que estás hablando. O sea, las personas que estaban en el puesto de tacos empezaron a dialogar. Y lo que dice es, obviamente no les cambia su vida, obviamente no soy yo el profesor, el que tiene el saber que les va a cambiar la vida. No, pero realmente ¿cuántos intentos tenemos de hacer esto? ¿Vale? ¿Por qué no jugamos a eso? Nos debería de Bourdieu. Porque en la calle mis saberes y mis títulos no valen nada. Pero estoy en la academia y aquí eso es como puedo competir contigo en cuanto a conocimiento y títulos. Entonces, de nuevo, ¿son válidas varias de las teorías que tenemos? Pues tenemos que pensar válidas para qué. Pero las seguimos replicando porque nos permiten jugar el juego de la academia y de los artes. Y ahí, cuando no rompamos con ese juego, no vamos a poder dejar de romper con paradigmas. Bueno, y con esto retomando un poco del espantabarrio a la psicología, pues ¿cuál es su postura ante la psicología que se imparte en redes sociales como TikTok, Instagram, etcétera? Soy bien autista, entonces ya que se estableció un patrón, necesito que no va a estar incómodo. Fíjate que no le veo problema. Está chido, ¿no? Sí está chido. O sea, a ver, es que también tenemos que empezar a dejar, oye, si está en un libro está mejor que en un TikTok, ¿no? Eso es como como que siento que a veces, no sé, esta generación siento que es más conservadora que yo. Pero porque lo veo, o sea, porque siento que el mundo se está desencajando, pues como que se quieren agarrar así de las cosas de antes, ¿no? Como, hombre, es que los libros, si es que la academia y todo eso. La psicología que se hace falta más psicología. Efectivamente, yo creo que depende del algoritmo que ustedes sigan en TikTok, a mí me salen cosas muy chidas. También hay que asumir el your page de cada uno de nosotros. A mí YouTube me sirve muchísimo. En YouTube hay de todo, hay documentos, o sea, métanse a la DW,
métanse a la BBC, métanse a la... O sea, hay muchos lugares en donde hay videos de 10, 15 minutos donde te avientas, no sé, por ejemplo, hay un canal que se llama Encuentros, que es de Argentina y hacen, por ejemplo, no sé, Foucault en 10 minutos, y yo, bueno, ya le entendía a Foucault, o sea, ya me leí un montón de libros y yo la neta no lo entendía, ya cuando veo ese video digo, ya regreso, ya lo entiendo. Wikipedia a mí se me hace muy, muy útil. Yo me acuerdo cuando les decía a mis alumnos hace muchos años, yo me acuerdo que me enseñaba YouTube, me enseñaba Wikipedia, se sentían ofendidos. Es que eso es un video de YouTube, ¿no? Como, sí, pero dice BBC arriba, ¿no? Entonces no sé si eso por colonialismo se te haga sentir mejor, ¿no? Pero en concreto, el problema yo creo, no, o sea, primero el problema es que nos estamos aferrando a cosas que ya fueron. O sea, ya fue, no quiero decir que no haya quien se aferre y que haga culto y que individualmente les vaya a servir mucho, porque de alguna manera te posicionas y el cosplay pues se perfecciona. Pero también pensemos en la comunidad, en la gente. Si se quiere llegar a la gente, pues no digo que se utilice YouTube o TikTok, lo que sí es que tal vez nos tenemos que deshacer la idea de que las redes sociales son para eso, ¿no? Las redes sociales son para lo que sea, pero para lo que sí están haciendo, y tal vez la psicología debería reflexionar al respecto, es para generar estas subjetividades colectivas, para controlar la agenda pública de las opiniones, para que estemos opinando de sonoras grill, que está muy chido que se opine de eso, también es cierto, importante. Me ha sorprendido cómo los mexicanos se han empezado a dar cuenta que hay racismo en México, ¿no? Todos están, ¿qué? Así de, no están listos para esa discusión, pero la universidad también es un sonoras grill. No están listos para esa discusión. ¿En dónde han estado viviendo? No había mujeres antes en las universidades. Vean ustedes las universidades públicas que tenemos aquí, están más blancas que nunca. Más blancas. Yo me acuerdo cuando yo estuve en los 90, de verdad veías compañeros que venían de ciertos lugares. O sea, que una mensualidad de 200 pesos era, para mí una mensualidad de 200 pesos no era todo. Y te había compañeros que decían, no, y 200 pesos. Y ahora ya no hay de esos compañeros en las universidades. Cada vez las universidades son más blancas, más elitistas, y estas mismas personas son las que están alegando que volvamos al pasado. ¿No se les hace raro? Make America Great Again. Ese es el problema, esta añoranza que tenemos yo lo que les diría es, dejemos que se muera lo que se tenga que morir, y hay que ver por qué se está muriendo, porque no lo vamos a parar. O sea, nadie de aquí con nuestras reflexiones ni con nuestras acciones vamos a cambiar. Se está acabando el mundo, no sé si lo están notando, ¿no? Se está acabando el agua, vienen los grandes conflictos territoriales, vienen los grandes procesos de colonización de Estados Unidos para acá, porque ahora los americanos se quieren venir a vivir aquí porque hay que libertad, qué padre está todo aquí. Sí, pues tienes gente a tu servicio, vienes de blanco y pues obviamente todo el mundo se te cuadra, ¿no? Entonces, esas cosas las puedes ver en TikTok, las puedes ver en YouTube, pero la idea de atacar a los... es que, a ver, sale una persona diciendo que es psicología, pero no sé si se han fijado que todos son terapeutas también. Todos están buscando pacientes. O sea, también estas personas tienen que comer. No, o sea, lo que decías tú hace rato, de que la gente busca pacientes, ¿no? De que de eso viven, que es un mercado. Pues es que de eso viven. ¿De qué van a vivir ustedes? No sé, buena pregunta. Muy buena pregunta, pero al final del día, todos en un sistema como el que tenemos, somos explotados. Ya sea que me explote yo solito, o que le pase la chamba a alguien que me explote. Pero la idea de que lo que estoy haciendo está fuera del mercado, o está fuera de YouTube, o está fuera de esas cosas, pues la verdad es que tenemos que superar esa visión del mundo. Entonces sería así, y luego así, y luego no. Bueno, es una pregunta que a mí me parece muy, muy interesante, porque, bueno, yo creo que ahí tendría yo una postura bien como ambivalente, pues, ¿no? Y es que me he confrontado con eso justamente a la hora del podcast. Pero bueno, ahí particularmente me he encontrado con este dilema justo. Porque bueno, hay un equipo, ¿no?, que lleva las redes sociales, y este equipo me ha insistido mucho en que pues me meta, o sea, que me sumerja en el mundo de la psicología pop, como podría llamarse, para hacer videos con los temas, los contenidos y las formas que se encuentra, digamos que en gran medida, en este tipo de contenidos. Y ahí yo he tenido mucha resistencia para hacerlo,
Porque, digo, yo claramente sí estoy de acuerdo con Aurelio que hay contenido muy valioso que puede encontrarse desde diferentes espacios, canales, y puede ser como muy fortuito encontrarse con eso y aprovecharlo, pero también creo que abunda mucho una psicología pop que quiere dar respuestas inmediatas, que quiere satisfacer esta demanda de la inmediatez, que quiere decir cómo, o sea, que quiere dar tips, ¿no?, insistentemente hacia la resolución de los problemas anímicos, pues, ¿no? Y ahí yo me he encontrado con una resistencia, precisamente porque yo creo que, híjole, la psicología, pues si bien podría hacer algo al respecto de eso, pero creo que también no puede reducirse a eso, o sea, no puede reducirse a tips, no puede reducirse a decir cómo, porque ya decía también nada, no son manuales, el humano no es una máquina que tenga como su, cómo trabaja, ¿no?, cómo es su psiquismo así ya bien elaboradito, y entonces ahí está como el instructivo de qué hacer, ¿no?, cómo hacerle ante esto. Y no, o sea, realmente yo en ese sentido, ponerme a bailar para TikTok diciendo así, ¿no?, tips de saber qué pasa, ¿no? creo que podría haber como contenidos que podrían apuntar más bien, y yo lo que creo más es a crear reflexión, o sea, a favorecer preguntas, ¿no?, y desde esa pregunta, pues cada quien pueda ir permitiéndose la construcción de caminos hacia lo que podría serle funcional en X cuestión. Yo creo que, como dice Aurelio, pues ya el mundo digital nos ha abordado, nos ha absorbido, porque pues creo que la virtualidad nos está absorbiendo, o sea, nos absorbe al punto en que nuestra existencia en un futuro, yo creo que si bien no se acaba el mundo, o sea, me imagino el futuro en un escenario super apocalíptico en la realidad, y todo el mundo con un aparato de realidad virtual viviendo en el metaverso, pues, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí la virtualidad nos va a absorber, y creo que sí, o sea, ahí se va a encontrar mucho material. Yo creo que ahí implicaría, pues, cuestionarme incluso ahí mi posición en ese mundo virtual y qué voy a hacer con eso, como creador de contenido o como consumidor de ese contenido. ¿Qué quiero consumir yo de eso? ¿Quiero respuestas rápidas? Pues ahí difícilmente voy a encontrar algo valioso más que esos placebos, pues, ¿no? Quizás contenidos que apunten a hacer una reflexión un poco más, que invite incluso a favorecer otro tipo de espacios, de herramientas, de crear lazos, pues bueno, creo que ahí podría haber algo de valor. ¿Pero dijiste qué? No, vaya. No, espérate, pero tú, lo que empiezas, si es tú, Vale. Yo lo que estaba pensando al escuchar justamente a Aurelio, a Sergio, era con esta cuestión de, es una frase como refrán que viene de, pues, como Estados Unidos, gringo, pero básicamente dice, mientras más cambian las cosas, más permanecen igual. Entonces, pensando justamente como en esto que acaba de proponer Aurelio, de lo mismo, ¿no? Mientras más hemos pensado que cambia la sociedad y que tenemos ahora muchísimos avances, y de repente nos encontramos, oh, sorpresa, el racismo sigue, qué gran sorpresa, ¿no? O sea, realmente cambian muchas cosas, pero muchas se parecen inmutables. Y me imagino, ¿por qué pensé en esta frase? Porque me imagino en los años 60, 70, que de repente alguien viera así como televisión, y era justamente la idea de muchos papás, es que no ves televisión, te va a embobar, te va a idiotizar. Pero pues en televisión en esos años estaba, por ejemplo, Cosmos de Carl Sagan. Y el hecho de que Cosmos estuviera en la televisión no le quita la validez a una cuestión de justamente que no estuviera en un libro. De hecho, es un programa sumamente valioso. Entonces, es esto. Creo que la idea es que ahora tenemos una dificultad en ver cómo hacemos divulgación científica, porque ese es el término preciso. Carl Sagan se dedica muchísimo a la divulgación científica. Isaac Asimov en su momento, o sea, tiene un libro que creo que se llama como 101 preguntas de ciencia, y es sumamente digerible. Entonces, es muy bello, o sea, eso es divulgación científica. El detalle, ¿cuál es la diferencia? Que justamente era como esta cuestión de que ahora seguimos preguntándonos lo mismo, como diría Aurelio, ¿no? Es que ahora son los jóvenes los que se preguntan en vez de los viejitos de antes. Es como, ay, es que TikTok sí es realmente una herramienta valiosa. Pues bueno, yo ya que egresé no hace muchos años, pero como licenciado. Pero hay que pensar, lo que les decía, yo me voy a poner muy gordiano muy rápido. Explico, chicas,
La universidad lo que les quiere vender es la idea de que ustedes están pagando para poder posicionarse socialmente sobre otros, ¿vale? O sea, ninguna universidad les va a decir, ay, no te preocupes, págame 5,000, 6,000, 7,000 pesos al mes para que al final tu título no valga. No, te va lavando el cerebro, somos un esquema de piramidal, para que al final tú digas, hey, mi título vale. Entonces cuando tú ves a alguien que está compartiendo algo en TikTok, luego lo primero que cuestionas no es si el saber es válido, sino quién es él para decirlo. ¿Tiene un título mejor que el mío? ¿O no tiene un título mejor que el mío? Realmente a veces no nos afrontamos las ideas tal cual. Porque si buscamos divulgación científica, inmediatamente voy a decir nombres que quizá algunos de ustedes reconocen, yo creo que más el primero, y es divulgación científica y nadie lo pondría en duda, pero porque está dentro de la academia y ya está certificado. Su nombre es Luciano Lutero. Psicoanalista, lo que hace es divulgación científica o divulgación de psicoanálisis, ¿vale? Tienen millones de seguidores y nadie pone en entredicho, incluso si llega a TikTok, no sé si tengo TikTok, no, yo no tengo TikTok, pero si ya tiene TikTok Luciano, nadie va a decir, ah, no, es que TikTok es malo, no, sino que le decimos, ay, ¿quién es él para decir esto en TikTok? Y es como de, ah, no, sí, está ya academizado, es un santo patrono ahorita del psicoanálisis actual, entonces sí, tiene validez que lo diga. Otro que justamente es quien yo sigo bastante es un español que se llama Ramón Nogueras. Ramón Nogueras hace mucha divulgación científica y tiene un libro que se llama ¿Por qué creemos en mierdas? Lo recomiendo muchísimo. Es un libro que te hace reflexionar bastante, pero hace lo mismo, es divulgación científica. Entonces, cuando hacen la pregunta, y de hecho también se me hizo curioso porque me pasaron algunas preguntas desde antes por justamente mensaje, y hasta los chicos que están organizando este evento, intencionalmente, o no sé si sí lo pensaron o tal, pero lo que decía la pregunta es, ¿usted qué opina de la psicología? Sí, sí. O sea, entre comillas, que se hace en TikTok. O sea, ustedes mismos ya se respondieron su pregunta, chicos. Cuando ustedes idearon este evento, ustedes mismos respondieron la pregunta. Lo que se hace en TikTok es psicología. ¿Realmente estamos dándole lugar a los argumentos de la otra persona en TikTok? ¿O lo que estoy diciendo es, ¿quién es él para decirme esto? ¿Cuál es la validez? Está mucho mejor posicionado que el título que yo me estoy esforzando, estoy haciendo tareas, por supuesto, ¿vale? Pero también que estoy comprando y que la academia me está certificando. Porque en pocas palabras lo que se ha volvido es, ustedes pueden pasarse toda su vida estudiando de psicología, filosofía o tal, pero lo que diría Gordillo es, hasta que llega un otro institucionalizado que me dice, este es tu título de filósofo, es cuando en sociedad lo valemos. ¿Vale? Piénsenlo, llegaría alguien con ustedes que estudió 10 años filosofía y que les va a decir, ¿dónde está tu título? No lo tengo, es que yo estudié por mi cuenta. Ah, muchas gracias. Oye, ¿tú cuánto tienes de experiencia? No, apenas acabo de egresar de filosofía, tal, si es bueno, tal, tienes tu título, sí, ah, perfecto, tú estás contratado. Entonces es esto, aquí estamos jugando realmente. Creo que no tengo como muchas cosas nuevas que decir. Yo sí me considero conservadora en muchos aspectos. Sí me rehuso o me resisto a la idea de dejar que todo lo viejo muera. Sí me gusta la idea de, bueno, las cosas que mueren preguntarse, ¿no? Pero no sé, sí me quiero resistir a que todo lo viejo muera. De hecho, me gustaría que cosas que antes se hacían mucho se recuperaran. O sea, por ejemplo, bueno, algo que yo mantengo mucho luego como lo decía así en mis discursos, es como esta falta de comunidad, o sea, de recuperar estos espacios de comunidad. Por ejemplo, yo colaboro en un proyecto de esta institución, Universidad Cine y Sociedad, y la verdad es que yo he estado así como súper habitada porque tenemos muy poquita gente. O sea, tenemos muy poquita gente, invitamos, hacemos divulgación del evento y viene muy poquita gente. Después me voy como muy satisfecha porque siempre el encuentro resulta muy satisfactorio para los que estamos aquí, ¿no? Que seamos 5 a veces. Pero y luego nos preguntan mucho que si se va a transmitir en línea, y decimos sí, lo podemos grabar, como por ejemplo ahorita este evento, lo podemos divulgar, pero no sé, como que yo sí me resisto a decir, bueno, sí, ya, que la vida sea solamente digital, ¿no? Que nuestras prácticas o nuestros encuentros sean solamente digitales. Por ejemplo, yo hace poco estuve pensando de que yo quiero organizar como círculos de lectura, círculos de poesía, círculos, o sea, pero donde podamos estar ahí discutiendo
psicología que se divulga en TikTok, que se divulga en Instagram, que se divulga en redes, pero critico la psicología procesada, ¿no? O sintetizada, o sea, esta que viene así como super fácil, super pop, o sea, tips, ¿no? El otro día me decían que si trabajo en unos consultorios y me decían que si quería pagar al mes para que hicieran como divulgación, como ser parte de la red, ¿no? Listo, tus servicios, para que ofrezcan tus servicios. Ajá, y yo me quedé pensando y dije sí, y luego revisé la red y dije no, mejor no, porque es así, ¿no? Como tips, ¿no? De cómo lograr una mejor autoestima o cómo relajarte, técnicas de relajación, de no sé qué, pero en 5 puntitos, ¿no? Fíjate que no bailado y así. Entonces, eso a mí sí me parece como desagradable porque pienso que cae en esto, o sea, en la exigencia de inmediatez, de decirle al otro lo que quiere escuchar, de dar cosas fáciles, ¿no? Pero sí coincido en que en todas las redes sociales, y muchas veces las he querido borrar y no lo hago porque me encuentro información muy valiosa en Facebook, en Instagram, he utilizado TikToks en clases, y sí, ciertamente el algoritmo que uno sigue te empieza a mostrar más de eso, ¿no? Entonces, sí, uno tiene que saber buscar y guardar sus likes, ¿no? Cosas así. Pero yo creo que me resisto a esto, como a esta exigencia de digitalizar todo o de seguir como las tendencias. Quisiera como agregar rápido algo, porque sí, yo creo que sí, muy importante que se podría señalar en torno a estos contenidos es justamente esta versión simplificada o caricaturizada de los procesos psíquicos que se puede encontrar ahí, pues, ¿no? O sea, porque para tú crear un contenido en el que en un minuto quieras hablar de algo que responde o que trata de dar noción de lo subjetivo, de lo anímico, de lo relacional, que es algo tan complejo, que es algo tan denso a veces de apalabrar, se requiere sí, mucha creatividad para poder sintetizarlo, pues en videos de 1 minuto, intente dar como algo ahí, pero el problema yo creo que es muy fácil desde este intento de reducir, que en efecto se caricaturiza, se simplifica, o bien se va por la vía ya, digamos, prefabricada, donde existen conceptos así, ¿no? Prefabricados que intentan dar explicación de todo, como por ejemplo, el amor propio, ¿no? El amor propio es la causa de todos nuestros problemas, la falta de amor propio es la causa de nuestros problemas y la solución a nuestros problemas, ¿no? Si nos vamos por esa vía de lo que se puede encontrar en el sentido ahí, pues no, o sea, creo que hablar de amor es un tema tan complicado y hablar de lo propio es todavía mucho más complicado. Entonces, ese es el asunto, yo creo, simplificar, caricaturizar lo que se puede encontrar ahí es luego un riesgo que mucha gente a la hora de masificar esto, pues se puede ir con la finta, ¿no? De que la psicología es eso, es estos conceptos ya, sí, prefabricados, ¿no? Estima, amor propio, y bueno, todo lo que más podemos ir encontrando. Entonces yo creo que podría también ahí tener como esa finalización, ¿no? A ese punto. Bueno, retomando lo que decía el maestro, con esto de que cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual, ¿cuáles son los avances que ustedes consideran de la psicología actual? Ay, mato. Bueno, yo estaba pensando, o sea, en cuáles son los avances, porque realmente yo, en donde me he funcionado bastante, que es la psicología social, lo que está pasando justamente en psicología social y sociología es que ya está de lleno el pensamiento y la crítica en torno a cómo no nos podemos desprender del sistema económico. O sea, qué es lo que ya está pasando con el sistema económico, cómo estamos generando y cómo generamos durante años a partir de esto. Y creo que es una cuestión que se está poniendo mucho de manifiesto en varias áreas de, oye, no cómo escapamos del capitalismo, porque lo que nos diría Mark Fisher, K-Punk, es no podemos escapar, ¿no? Pero es cómo estamos produciendo y cómo estamos interactuando a partir de esto. Y es, por ejemplo, en sociología,
lo que es Shapelo, Boltanski, que es de los más recientes ahorita, de los sociólogos más importantes. Lo que nos dicen es, justamente, ellos abordan la cuestión de que el capitalismo, ahorita parece tan inquebrantable porque se alimenta de las críticas y las convierte en sus fortalezas. Les pongo un ejemplo rápido. Lo que diría Boltanski es que una de las mayores críticas al capitalismo fue justamente el siglo pasado, fue los años justamente 30, 40, 50, que era donde estaba el comunismo en pleno auge y lo que era el movimiento hippie. Y voy a retomar lo del movimiento hippie, que luego se habla de comunismo, marxismo, pues están muchas, pues como que cuestiones a veces de discusión. Pero bueno, el movimiento hippie, lo que nos dice Boltanski es que los hippies lo que hacían es justamente, yo me escapo de la vida de producción de mis papás porque yo quiero ser libre. Y lo que es lo que me vendía en ese entonces el capitalismo muy viejito y muy clásico, es que ellos decían, es que no alimenta mi personalidad. O sea, antes era, tenemos el modelo Ford T, pero todos eran iguales. Entonces los hippies decían, es que esto no expresa quién soy. Entonces se iban a comunas, iban a expresar quiénes eran, pero de repente a esos hippies viejos el capitalismo les llega y dice, hey, tienes razón, antes no expresamos tu personalidad. ¿Quieres un nuevo refrigerador? Sí. Pues mira, te lo vendemos en estos colores bases. Sin embargo, si me pagas $100 extra, te puedo poner cualquier matiz de color que tú quieras a tu refrigerador. Entonces el capitalismo abordó a los hippies y les dijo, cualquier producto que tomes puede representar tu individualidad. ¿Vale? Entonces es justamente esto. Ahora ustedes tienen iPhones y es como, ay no, es que no me gustan los colores. Ah, no te preocupes, dice Apple, no te preocupes, tengo todos estos matices diferentes. Si puedes pagar por ellos. Si puedes pagar por tu identidad, yo te la vendo sin ningún problema. Entonces de repente estamos teniendo esto. Y es lo que están generando los sociólogos actuales. ¿Por qué el capitalismo se ha permanecido fuerte? Porque ellos lo que dicen, el capitalismo es Cronos, se alimenta de sus hijos. ¿Vale? Se llega una crítica al capitalismo y dice, ah, qué buena crítica me dices. Me alimento de ti y luego te lo vendo a los críticos. ¿Vale? Entonces, eso es lo que está haciendo. En psicología social también estamos haciendo algo similar. Es la cuestión de nuevo. ¿Cómo desde esta manera en la que producimos estamos generando terapia, estamos generando encuentros, estamos generando investigación? Porque como bien lo mencionaba Aurelio, seguimos teniendo en muchos de los casos una cuestión que es la de justamente yo como académico llego y te evalúo a ti. O sea, una cuestión justamente muy, pero muy vertical. Y en varias cosas es, oye, quizá tenemos que plantear una horizontalidad, que quizá por ego académico y por la cuestión burdiana nunca vamos a querer soltar a los académicos, siempre vamos a querer estar arriba de. Pero son estos avances que se están haciendo. Incluso uno de los últimos psicólogos que ganó premio Nobel en economía, porque spoiler, no hay premio Nobel en psicología, ¿vale? Y también, la historia rápida, hay premio Nobel en economía porque el Banco Mundial llegó con Nobel y le dijo, oye, estaría chingón que hablaras un premio Nobel de economía, ¿no? Y les llegó el precio. O sea, antes en los primeros premios Nobel no había de economía. O sea, el Banco Mundial tal cual lo compró, ¿vale? Lo abrió. Entonces, uno de los últimos psicólogos que ganó, si quieren ganar un premio Nobel, se tienen que meter a cuestiones económicas como psicólogos, fue justamente Daniel Kahneman. Y Daniel Kahneman lo único que dice es que hay años de teoría económica que dice el capitalismo, el comunismo, el anarquismo social, tal, todo se cimenta en el hecho de que somos seres racionales. Llegó Kahneman y dijo, no somos seres racionales. Y, ¿quién lo hubiera pensado? Tenga su Nobel, señor. Pero es esto, ahora es la cuestión de que en el sistema económico no somos seres racionales. Y es donde particularmente yo me dirijo en terapia, en varias áreas, en forense, debe haber muchos avances, pero en social yo les diría con esto, los últimos avances es pensar en cómo el sistema de producción actual está repercutiendo tanto en la investigación, como en su forma de vida, como en la manera que nos acercamos a, ¿vale? Bueno, yo me preguntaba con esto, pues hay que hablar de avances de la psicología, ¿qué? Sí, y para dónde, y sobre todo si nos estamos haciendo, o sea, lo que implica, yo creo que poner lupa en las condiciones culturales y, digamos, que tenemos como humanidad, pues, ¿no? Porque yo, sí, totalmente de acuerdo con lo que decía Aurelio, ¿no? O sea, el mundo está acabando, o sea, yo creo que ya es cada vez más común encontrarnos con estos artículos que nos anuncian pues que la situación al futuro está un poco complicada o mucho complicada, o sea,
yo creo que sí estamos en una posición donde se requiere hacernos preguntas más precisas en torno a por qué, ¿no? O sea, ¿por qué el mundo se está yendo por donde está yendo, pues? Y bueno, yo creo que en ese sentido es voltear a ver en torno a si la psicología se está haciendo estas preguntas que le permitan avanzar, a tratar de dar algo de movimiento al camino, al destino en el que nos estamos yendo. Yo creo que ahí está la cuestión, ¿no? O sea, ¿qué preguntas nos estamos haciendo al respecto de esto, alrededor de esto? Porque si las preguntas van a ir apuntando a ver que solamente ver si las cuestiones de suicidios, las cuestiones de violencia responden a trastornos, ¿no? Y desde ahí entonces tratar de darnos lugar a ver la enfermedad mental, ¿no? Ver el trastorno y desde ahí nada más cuantificarlo y medirlo y medicarlo y atender el trastorno, pues nos perdemos de vista de las preguntas que podrían intentar más bien ver qué está pasando con el mundo y los narcisismos tan exacerbados que están tan presentes en la humanidad, pues, ¿no? Porque pensemos el narcisismo social como un cáncer biológico, ¿no? O sea, ¿qué es un cáncer? Sino una célula que le valió gorro el sistema, ¿no? O sea, que la célula dijo, a mí me vale gorro de todo esto y vámonos, y yo quiero sobrevivir, y se multiplica ella sola y empieza a hacer justamente ya un tumor, pues, ¿no? O sea, es el narcisismo en última instancia, ¿no? Un yo que le vale gorro al sistema, que le vale gorro la diferencia y los otros, que solamente está buscando expandirse y vivir a costa de los otros, pues, ¿no? Y eso pone en riesgo el sistema en el cuerpo, pues, ¿no? Así como está poniendo en riesgo el sistema de la humanidad. Claro, una humanidad donde están exacerbados los narcisismos difícilmente va a apuntar a cuestionar su propio narcisismo. Yo creo que la tendencia a hablar, por ejemplo, hablando de la psicología pop, que hay mucho contenido en torno a los narcisistas, ¿no? Esos narcisistas de allá afuera que son crueles y violentos con los demás. Y sí, pero a ver, no, el narcisismo está en nosotros, en cada uno de nosotros. ¿Qué pasa con mi narcisismo, no? O sea, ¿qué pasa con mi propia posición narcisista en el mundo y cómo está esto afectando mi propia círculo, pues, ¿no? Creo que las preguntas que podrías hacer en psicología en torno a esto podrías avanzar un poco más si nos preguntáramos sobre esos procesos que nos están llevando a descolocarnos de nuestro mundo en cultura para solamente pensar en lo propio. Y creo que lo que ha dicho ahorita Juan Francisco es muy importante, ¿no? O sea, un sistema capitalista que es lo que se sostiene a base del individualismo y de la noción de que lo propio y lo mío va a ser lo más valioso, pues, ¿no? Yo diría eso. Porque como ya se rompió el patrón por voluntad, ahora ese es lo que ella quería. Avances en psicología, según quién, ¿no? No sé si han escuchado esta, yo creo que sí la han escuchado y que no la he escuchado, que están haciendo toda su vida, esta canción de Shakira, Claro, sí les que es Casa Sueños Blandos, ¿no? Ella habla de un progreso, ¿no? O sea, en la humanidad, cómo el hombre ha evolucionado, ¿no? Y cómo, a pesar de ir evolucionando, sigue siendo miserable, ¿no? O sea, la canción dice, sí, tú mordiste la manzana, renunciaste al paraíso, no construiste edificios, ¿no? Acá súper exactos, precisos, y que hay que bailar el vals y la corbata y casarse antes de tal edad, o sea, como todo este progreso, ¿no? Todo este progreso. Y como, a pesar de eso, o sea, el ser humano sigue siendo infeliz, ¿no? Desdichado, sigue sufriendo, sigue sin encontrarle como mucho sentido a estar aquí y a ese progreso. Entonces, sí, pues avances según quién, y si realmente son avances, ¿no? O sea, por ejemplo, para algunos psicólogos, pues que haya tantas políticas públicas de salud mental, pues puede ser un avance, ¿no? Para otros, no sé, que la terapia se pueda dar así en línea, a distancia, puede ser, hay quienes incluso ya han intentado crear aplicaciones, ¿no? Aplicaciones para que las personas puedan recibir terapia por medio de una aplicación. Entonces, pues eso podría ser un avance para muchos. Para otros, yo les mencionaba hace poco al grupo, ¿no? Comentaba con ustedes
O sea, sí, sigue habiendo personas que dicen que no, que los psicólogos, que no creen en los psicólogos, que la terapia no funciona, pero en esta época, o sea, la psicoterapia no había gozado de tanto reconocimiento, de tanta aprobación como en esta época. Pues claro, pues si todo se patologiza, ¿no? Si todo se patologiza y si también ya es hasta como un mandato, no ir a terapia, tienes que ir a terapia, una persona sana va a terapia, no porque tenga algo que resolver ahí, sino porque si quieres ser sana, tienes que estar yendo a terapia, ¿no? Entonces, pues sí, avances podría haber muchos, según muchas personas. Para mí personalmente, el avance o los avances, lo que yo considero avances en psicología es justamente resistirse, oponerse como a estas exigencias, ¿no? Como capitalistas, y retomar prácticas de antaño, ¿no? Por ejemplo, la terapia comenzó a dedicarse únicamente a curar, ¿no? A curar o a parar síntomas, a medicar, a diagnosticar, y entonces con el nacimiento de la psicología clínica, ¿no? Se empezó a preguntar ¿para qué? Si realmente la medicación era la solución, si realmente la serotonina tenía ahí función importante en la depresión, si no serían más bien las condiciones sociales las que están ahí como favoreciendo los malestares, etc. Y entonces empieza a ver, ¿verdad? A mí me da mucho gusto escuchar en mi enfoque y en otros enfoques como estas resistencias a curar inmediatamente, ¿no? O sea, cuando alguien, el otro día les compartí al grupo que me gustaba mucho como algunas reflexiones que ellos compartían, porque decían, bueno, yo me he dado cuenta de que detrás de toda persona hay una historia, ¿no? Y esa historia influye, ¿no? En los intereses que van tomando, en las cosas por las que van sufriendo, en las cosas que consideran buenas o malas, el poder de las palabras, ¿no? De que alguien se interese en ti y no en tu enfermedad, o sea, entonces para mí esos son avances, para mí esos son logros, ¿no? O sea, como regresar a... Es que psicología se hace desde siempre, o sea, psicología, sí, la psicología nace como ciencia en 1872, pero la humanidad siempre ha hecho psicología, ¿no? O sea, siempre se ha preguntado por sí, siempre ha intentado como conocer su humanidad y hacer algo con ella, ¿no? O sea, la psicología está en la literatura, la psicología está en la filosofía, la psicología está en estos proverbios, refranes, en este sentido como común, y creo que la psicología fue como descartando eso, ¿no? O sea, como ese conocimiento completo para darles como fórmulas más concretas, ¿no? Y para mí un avance es regresar a esas prácticas. Bueno, yo creo que lo dices bien, o sea, el tema de hacia dónde avanzamos, ¿no? Que es un avance. Yo en el área donde yo me encuentro, donde yo estoy trabajando, yo el avance lo mediría en dos sentidos. Recuerden que yo hago psicología en contextos de justicia, entonces psicología que explique mejor la violencia y psicología que sea más efectiva para lograr ese resultado en términos de ir a un juicio a explicar un fenómeno de violencia y que genere la mayor cantidad de justicia posible en términos hasta cuantitativos, pues, de reparación de daño, de, bueno, muchas cosas. Y en ese sentido yo sí diría que hay avances, pero esos avances obviamente son de cómo yo estoy trabajando y de lo que yo estoy viendo, porque yo no reviso psicología más que la que investigo para entender un caso, un fenómeno particular de una persona que ha sido víctima de tortura, por ejemplo. Y en ese sentido yo pienso que hay como tendríamos que reconocer a la psicología, por ejemplo, la psicología retórica, la psicología comunitaria, la psicología crítica social. Han hecho, la psicología retórica es europea, o por ejemplo lo que está haciendo Joseph P. Benthal en Inglaterra con respecto a la reclasificación de las enfermedades mentales y las críticas que hace al DSM, pero que hace propuestas bien concretas acerca de los delirios paranoides y de la forma de la clasificación. Creo que lo que está haciendo él se me hace bien interesante. Creo que lo que hizo Martín Baró en los años 80 sigue siendo inigualable, o sea, deberíamos seguir aspirando a hacer psicología como la que hacía Baró en términos latinoamericanos, en términos de ver el poder, en términos de describir la realidad
y en términos de pensar no en el trauma individual, sino en el trauma psicosocial. Creo que también en ese sentido, por ejemplo, los afrofeminismos también han hecho cosas bien interesantes, como por ejemplo los dispositivos interseccionales que surgieron en los años 80, que se han utilizado en juicios para poder mostrarle a los juzgadores el tema de la violencia, el tema de la vulnerabilidad, el trabajo de Angela Davis, lo que se está haciendo, por ejemplo, en Sudáfrica, están haciendo cosas bien chidas con Vygotsky, yo me enteré muy recientemente, o sea, hay cosas muy chidas, la neta, pero pues también depende de cómo le esté viendo a uno, ¿no? ¿Qué es lo que uno esté revisando? Yo reviso lo que a mí me interesa porque mi trabajo es entender esto que está aquí enfrente. Yo no tengo un programa, yo no tengo, entonces seguramente me estoy perdiendo de muchas cosas muy chidas que todo el mundo está viendo y yo nada más estoy agarrando las cosas que a mí me parecen relevantes y efectivas para los juicios. En ese sentido también tendría que decir que en el área particular donde yo me encuentro, un avance del cual yo me siento muy orgulloso porque soy parte de eso, es la idea de cambiar la psicología forense desde la clínica, desde la mente, desde el cerebro, a una psicología que piense en términos de derechos humanos y que precisamente una de sus características sea que antes de preguntarnos, porque siempre como que nos preguntamos a los psicólogos, somos muy buenos para decir eso, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Y como que en el depende, pues ya dejaste un misterio ahí. No, lo que pasa es que todo es biopsicosocial. ¡Ah, su madre! Yo creo que hay un avance en que ya no digamos biopsicosocial, por ejemplo. Yo me acuerdo mucho cuando decíamos biopsicosocial, era como, no, man, o sea, porque el biopsicosocial pues es no decir nada, multifactorial, no, es que es bien complejo, pues platícanos, eres experto, ¿no? O sea, desmenuza esa complejidad y transfórmala, ¿no? Entonces, esta discusión que hemos tenido en la psicología forense, de pensar en una psicología forense que si va a ser cualquier aplicación, porque yo pienso que cualquier psicología es aplicada, hablar aquí es una aplicación de la psicología, estamos repitiendo o estamos reforzando o estamos tratando de medio remediar ideologías que están empaquetadas en lo que decimos. Pensar la psicología forense desde perspectivas de derechos humanos implica que tendríamos que pensar cuáles son los derechos de todos y todas, desde la dignidad de las personas. Y eso invita, abre la puerta a leyes, a convenciones internacionales. Hay una batalla que se está dando todos los días hoy. O sea, no es la batalla política de ir a decir al presidente está muy bien, el activismo es, mis respetos para los que andan en el activismo, pero hay batalla de irse a un juicio a pelear porque por ejemplo, yo tuve un caso aquí en Aguascalientes, muchos he tenido, de personas con esquizofrenia, por ejemplo, diagnosticados que les quieren quitar sus bienes. Porque dicen, bueno, pues como tienen esquizofrenia, pues tienen una discapacidad y por lo tanto tenemos que restituir su voluntad para que otra persona lo haga. También lo haga, aquí he tenido muchos casos porque cualquier persona que tenga dinero se empieza a volver loca por alguna razón aquí en Aguascalientes. Se hace vieja y empiezan a decirle, no, es que me dé esto. Hay una convención internacional que firmó México de discapacidad, que por cierto la primera sentencia que hace la Suprema Corte reconociendo esta convención que se firma muchos años, lo hace una persona que precisamente tenía el mismo diagnóstico que yo, que en aquel momento le llamaban Asperger. Y esta persona que tenía la misma condición que yo, sus papás les dijeron, pues es que este cuate como que no va a tener ni novia, como que pues es como muy, estamos hablando de hace 15 años, ¿no? Lo que se entendía el autismo en ese momento. Y entonces le dijeron, ustedes lo que van a hacer es quitarle la voluntad a la persona y ustedes la van a asumir con sus tutores. Pues todo le tenían que firmar al vato. Y era un vato que lo habló en la corte, pues, se le hablaba y entendía perfectamente la convención, pero era pues una persona retraída, porque pues, nos cuesta trabajo estarlos viendo a todos ustedes y estar hablando en estos contextos. Y esa sentencia cambió la forma en la que se hace justicia en México con respecto a todas las personas con discapacidad. Y entonces ahora, gracias a esta sentencia, gracias a la convención, pero a pesar de la ignorancia de los psicólogos al respecto, porque han seguido participando como cómplices, haciendo evaluaciones, no sé si les ha tocado esto de que le dicen, el niño ya no puede venir si no va con un psicólogo para que le dé como un registro de que está yendo con un psicólogo. Ya está el psicólogo haciendo el registro al niño. En vez de decir, oiga, todos y todas tienen derecho de la escuela. Lo que usted tiene que aprender es a tratar a este niño, no a este niño aprender a estar conviviendo con sus reglas. Eso está en la ley y eso se puede ir a pelear a un juicio presentando informes de psicología donde expliques la convención y donde expliques que lo más importante para establecer el daño son los derechos humanos, el derecho a vivir una vida libre de violencia, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho, por ejemplo, a la expresión,
y otros tantos elementos que están contenidos en discusiones que como ciudadanos por lo regular somos ignorantes, porque nuestra educación está basada en el individualismo, en qué me parecería que estaría bien en el mundo. Vamos a ver las leyes y los derechos humanos, las políticas. A ver, estamos desprovistos de política, hemos despolitizado la psicología. Si despolitizamos la psicología, pues básicamente desarmamos el aparato que hemos construido a la hora de situar la psicología como ciencia y con la validez que tiene. Despolitizar es quitarle el interés público. Despolitizar es tratar a cada persona como si solamente fuera un individuo y no fuera parte de un contexto mucho más amplio, en donde lo que yo hago con esa persona, de alguna forma, es un discurso que yo estoy mandando y diciendo, pues sí, a los niños con autismo, por ejemplo, lo que hay que enseñarles el conductismo a que no se les note tanto, a que te vean más a los ojos, a que no nomás estén hablando de las cosas que les interesan, que también hablen de lo que a nosotros nos interesa. En el DSM así viene, ¿no? Dice, los autistas, dice, tienen muy pocos intereses. Y así como, no, güey, más bien nos clavamos más. Los intereses pendejos los tienen otros. Pero es una forma en la que se habla. O sea, yo cuando me enteré que era autista, yo me enteré porque mi hijo es autista, empecé a dar cuenta de toda una generación perdida que básicamente tenía que ver comportarse de determinada forma. Entonces, sí tenemos que hacer, pues, o tenemos que pensar nuevas formas, y ese es el avance. Un avance, yo diría, es tener para dónde ir, porque no es individual este rollo. No es como de, a mí me gustaría ir para acá, ¿y a ti? No, es comunitario. Pensemos, ¿y cuál es un lenguaje que podemos utilizar en lo comunitario? Derechos humanos. Y por ahí creo que es un avance. Bueno, para poder ir concluyendo con el evento, durante su transcurso como psicólogos, ¿han tenido un dilema ético? Yo. Sí, un montón. Cada caso que tengo es un dilema ético. Cada persona, quien no atienda a un nuevo paciente y piense, ¿qué dilema ético tengo aquí? Entonces no está haciendo nada. Porque cada vez que hablamos con alguien, cada vez que investigamos algo, es una nueva cosa completamente diferente. Ya pasó el tiempo, ya se entiende la psicología de diferentes maneras, ya esta persona se encuentra en otra posición. Entonces, un dilema ético, piense usted la ética como algo aplicado, pues. ¿Yo qué hago? O sea, yo cada vez que tengo, por ejemplo, un caso, lo primero que tenemos que ver es qué derechos aquí se están vulnerando. Por ejemplo, les doy ejemplos. Estamos realizando una entrevista ahorita de un caso en Estados Unidos de una persona que está acusada de violencia sexual, y la persona en la entrevista se ve claramente que no trae playera. La víctima es una mujer blanca, él es un hombre negro, viven en una situación bien marginal ¿dónde es esto? En Lawrence, es un condado ahí por Kansas, y la policía, 3 hombres blancos lo tienen a él esposado. Él está diciendo cada ratito, tengo frío, tengo hambre, y lo tienen ahí porque prácticamente esa es la forma en la que se les trata, pues. Entonces, en ese sentido, si tú ves esa entrevista y no ves tortura, ahí viene el problema. O sea, el problema es que, ¿cómo vamos a saber qué es violencia? Porque todos pensamos que porque vivimos utilizando la palabra violencia todo el tiempo, ya sabemos qué es violencia. No, es que me estás violentando mi derecho a libertad de expresión. No, la gente no, el gobierno es el único que te lo puede hacer. Hemos utilizado la palabra violencia para describir prácticamente cualquier conflicto, y eso es una agenda. Lo que les quiero decir es que así como existen instituciones que les llamamos think tanks o tanques de pensamiento que se dedican a meterle lana a las escuelas, a los estudios, ese tipo de cosas. ¿A qué le van a meter dinero? Le van a meter dinero a un programa que demuestre la realidad social de Aguascalientes, la desvinculación que se está viviendo, el profundo clasismo, pero sobre todo la precarización que lleva a conductas autolesivas y suicidio, o le van a meter dinero a un estudio donde los psicólogos van a aprender cómo prevenir a través de talleres. Está chido, ¿no? Está más chido. Y si lo piensan, hablando de suicidio, siempre pasa eso, ¿no? Es como si los psicólogos les dijeran, oigan, no fuéramos psicólogos, y un problema es que aquí atropellan a mucha gente.
y dijéramos los expertos en atropellamientos, ¿saben qué? Ya traemos nuevas tecnologías de cómo curarle la pierna a las personas que atropellan. Una chinga. Que no, lo que queremos es prevenir que los atropellen. ¿Y qué estamos haciendo los psicólogos obsesionados con terapias o talleres que prevengan el suicidio, cuando en el 2019 la Organización Mundial de la Salud ha dicho que uno de los elementos más importantes para prevenir el suicidio es que las personas tengan vidas vivibles? Y eso también nos toca a nosotros, y también le echamos florecita para que no huela la caca cuando les damos terapia. Cuando decimos que fuimos a dar un taller a una zona marginada, no, fuimos ahí con los niños pobrecitos, pero bien buena onda todos ellos. La condescendencia con la que acudimos, la condescendencia con la que participamos de este teatro, que le llamamos Estamos Participando. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que lo más importante es darse cuenta que cada cosa es un dilema ético dependiendo de la conciencia que tengas. Por un lado, piensen ustedes en el proceso de individuación, que es bien raro. O sea, yo era de los alumnos que decían, no, el psicoanálisis, y ahora me gusta un montón el Carl Jung. Me late más que otros. O sea, será porque soy señor y como que me identifico. Sí, también quiero vivir una vida plena como tú. Porque Freud, no, y Lacan, no, esos vatos estaban ahí, eran como influencers de la época. Como personas, como genios, irrefutablemente son genios. Pero Carl Jung llevó una vida bien interesante, ¿no? Entonces me interesa mucho eso. Y obviamente entonces no me interesaba. Entonces, en ese sentido, pues ¿cómo va uno a hablar de violencia y de problemas éticos si no entendemos la realidad que estructura los poderes de las dinámicas en las cuales estamos involucrados? Si no tenemos esas herramientas analíticas, si no vivimos esas herramientas analíticas, pues prácticamente estamos diciendo que somos éticos nomás porque estamos siguiendo el manual. Y lo que nos toca es cada vez replantearlo y repensarlo, porque todos nos vamos a enfrentar a eso. ¿A quién sí? Ya es voluntad. Bueno, es que sí, claro, ha habido varios, pero yo creo que quería aprovechar a lo mejor esta pregunta como para quizás reflexionar sobre el dilema ético que justamente se presentó, que mencionaba hace ratito, en torno a la hora justamente de presentar un espacio digital donde va a haber reflexión acerca de la psicología y de lo que implicaría o las implicaciones que la creación de ese espacio ha representado en términos de un dilema ético, porque a la hora de que pues uno se va a colocar frente a una cámara a hablar de psicología y que apostándole a que va a haber gente que lo va a escuchar, pues por supuesto es quizás tomar noción de la responsabilidad que implicará lo que se va a decir y quizás, quién sabe lo que el otro va a escuchar, ¿no? Porque siempre va a ser algo que no queda fuera de nuestras manos. Pero al menos sí este cuidado acerca de que lo que uno quiera decir le abone a la crítica y a la reflexión sobre nuestra cultura y sobre nuestra forma de posicionarnos en los vínculos que tenemos. Y yo creo que el dilema más claro que tuve en este proceso fue justamente en torno a lo que les decía, ¿no? O sea, ir por la vía fácil, entre comillas, porque claramente nunca es fácil hacerse escuchar de alguna forma, pues, y menos ante la masa, pues, pero irse por la vía fácil de hablar de lo que la gente quiere escuchar y dar los tips inmediatos y los cómo inmediatos, que quizás sería apostarle a un crecimiento rápido o quizás, pues eso, ¿no? O sea, a buscar cuidar precisamente lo que va a implicar el diálogo y la charla y el encuentro, y que lo que pues surja ahí sea quizás menos atractivo en tanto que no va a ser dar respuestas, sino más bien apuntar preguntas en torno a lo que, pues, por ejemplo, en el podcast, pues cada tema nos llevaría, pues, ¿no? Y yo creo que eso, o sea, el dilema en ese sentido estuvo en eso, ¿no? O sea, a la hora de ver que, pues, si uno se coloca ante la cámara buscando dar una imagen que el otro encuentre atractivo para entonces desde ahí volverse popular, sería una cuestión que definitivamente den el traste con la noción más bien que está en el lado de pues, crear espacios de conversación, de diálogo, de charla, porque yo creo que para poder lidiar con la diferencia,
y vivir con la diferencia se requiere escuchar la diferencia. O sea, se requiere dar espacio para que lo diferente tenga un terreno de construcción, pues. No va a ser posible vivir fuera del narcisismo si lo diferente se le quiere anular, si a lo diferente se le quiere aplastar, si a lo diferente se le quiere meramente descalificar, ¿no? Sino que creo que a la hora de que existe una postura diferente en torno a un mismo tema, pues esa diferencia puede quizás abonar a sacar algo nuevo de ahí, pues, ¿no? Y yo creo que la apuesta va en ese sentido, por encima de querer un crecimiento acelerado que solamente haga popular algo que ni siquiera iría pues, con los principios que están sustentando ahí ese espacio, creo yo. Muy bien, de dilemas éticos que he enfrentado, yo creo que varios, casi diario, me enfrento con algunos. Pero ahorita pensé en dos cuestiones. En una que estuve en acompañamiento justamente con alumnos vulnerables en la Universidad Tecnológica. Como orientador educativo me tocaba acompañar a alumnos con alguna vulnerabilidad económica, académica o personal, como se llamaba en el manual, ¿vale? De estas maneras se sintetizaba todos los problemas que puede tener un ser humano. ¿Tienes vulnerabilidad académica o tienes personal o económica? Entonces ahí se sintetizaban todo. La económica no es personal. Exactamente. Pero ahí en académica tampoco es personal, ¿no? O sea, podemos hacer como este tipo de cosas. Pero el detalle es que estando justamente en el área, llegaban conmigo alumnos y alumnas y pensé en algunos casos muy particulares que de repente estas personas me hablaban ya de cuestiones de suicidio, o sea, tanto ideas con la muerte como justamente ya una ideación. Y yo estuve acompañando al respecto, pero el dilema que a mí se me presenta con el tema, quizá, y voy a ser muy honesto porque yo me lo pregunto constantemente sobre mi vida y mi muerte, es ¿quién soy yo para decirle a esta persona que viva? O sea, ¿quién soy yo para decirle que sí, viva? No te mates, vive. ¿Por qué? Porque realmente está encontrando ese valor en la vida por ella o él mismo, o yo estoy intentando, no te mates, o sea, no lo hagas, es que la vida es bonita, sí, pero para mí quizás la vida es bonita, para ti estás desde otra perspectiva. Y empezar a reflexionar sobre esto en una plática con un colega, me dice, mira, lo primero que tienes que pensar, y se me hizo muy fuerte, pero me dice, quizá contigo sin ti se va a matar, pero por algo está buscando y está palabrando contigo, está en ese espacio. Entonces, la idea es justamente habla con esa persona y empieza a escuchar. Y yo lo que pensaba, y bueno, lo que empecé a hacer, precisamente en esta escucha y todo, es que sí veía esta cuestión que en el propio discurso de la persona, y esto es totalmente evidencia narrativa, no estoy hablando que todas las personas que pasan por estas ideas tienen lo mismo, de hecho no es validez científica, solamente les comparto, pero las personas que yo acompañé en estas personas lo que escuchaba era justamente, me siento mal ahorita, pero no era como, o sea, toda mi vida futuro la veo mal. O sea, ya no es que no vea nada futuro que me haga vivir, sino ahorita está pasando mal y no quiero vivir ahorita. Y ya lo que decía es, ok, pero entonces este es su momento. Vamos a ver, te acompaño, nos acompañamos, tal, y para que a futuro encuentres otras cosas. Pero lo que pensaba mucho es que también aquí tenemos, y muy de México, muy católico, es como la idea de justamente, o sea, el suicidio es malo, es apuntarse con la vida, es tal, e incluso hasta estos dilemas que se nos presentan, no sé si la han visto, se lo recomiendo, es una película de romance, pero muy bonita, Yo antes de ti, y es justamente, o sea, el chico, spoilers, al final decide justamente, pues, aplicar eutanasia, ¿vale? Porque es cuadrapléjico y se aplica eutanasia. Y en muchos casos aquí en México no la tenemos, porque es la cuestión de, no, es que tienes que vivir por sobre todo. Pero es como estos dilemas que estamos teniendo, ¿no? Y pues bueno, les comparto, afortunadamente pues sí se encontró este acompañamiento y estas personas, al decidir ellas, ahorita están avanzando en su vida, ¿ok? Pero es algo que he intentado y de hecho con varios chicos y chicas que estuve con esta genética, entonces este es un tema importante, pero recuerdan algunas cosas mínimo. Pero yo siempre les estaba debatiendo, les decía, es que hay que pensar quién soy yo como psicólogo para decirle a esta persona que viva, quién soy yo para diagnosticarlo con depresión, quién soy yo para decirle, así es este camino que tienes que seguir y estas son las herramientas que tienes que aplicar. Entonces, justamente como mencionaba Aurelio, o sea, si en cada caso que te llega no ves un dilema ético,
no te voy a decir que estás haciendo tu trabajo mal, pero quizá estamos muy acostumbrados a no reflexionar desde qué poder ejercemos como psicólogos, ¿okay? Y el segundo, que se me presenta casi diario, es como profesor. Aquí voy a romper un poco con lo que decía justamente Goffman, voy a romper un poco mi máscara, porque con alumnos que tenía aquí, que han sido pues justamente durante ya varias generaciones he presentado con ustedes, pero lo que decía Goffman es que bueno, yo siempre me presento, yo llegaba al aula, me ponía mi máscara de profesor, les hablaba 2 horas, 3 horas y media, y al final de la clase les decía, muchas gracias por verme actuar, nos vemos a la siguiente. Pero yo me salgo de la clase y yo me quito la máscara, ¿vale? No hablo así tampoco en toda mi vida diaria. Pero ¿cuál es el detalle? Que fuera de esa actuación, yo me presentaba ante el teatro, pero fuera de ello yo tenía que planear clases, yo tengo que hacer otras cosas que ustedes no ven. Y uno de los dilemas que a mí se me presentan mucho, pensando desde Bourdieu, pensando desde Foucault, es yo qué tanto como profesor, que la respuesta es mucho y eso me duele, pero qué tanto como profesor les estoy también invitando al sistema ideológico capitalista y de producción. O sea, qué tanto yo les estoy diciendo, sí, vuelvan a replicar estos conocimientos, repliquen lo que yo les estoy diciendo. Y particularmente, que sé que no lo rompí mucho, pero me gusta por esta constante dilema ética todos los días, me pregunto, o sea, que varios profesores no lo hacen, pero ¿cómo voy a hablar de psicoanálisis? Entonces me pueden decir, ay, no es un dilema ético. No, porque yo sí soy una persona justamente desde el análisis de la conducta, lo que voy a hablar de psicoanálisis es puras pestes. Y si soy psicoanalista y me toca exponer un día sobre análisis de la conducta, porque también los programas que nos dan en la universidad es, habla de todo. Oye, soy psicólogo social, no soy psicoanalista, habla de psicoanálisis. Entonces, ahí es un dilema ético. Porque ahí sí, como yo soy como analista de la conducta, me puedo presentar. Yo tuve profesores así en autónomo. Tenía un psicoanalista después de un analista de la conducta. Y entre ambos se tiraban, pero a morir. Y uno diría, ¿no es dilema ético? No. Estás compartiendo tus prejuicios con otra persona. ¿Realmente crees que es ético compartir esos prejuicios? Y a nivel incluso de odio hacia otras teorías. Entonces, para mí como profesor es algo que se me presenta. En ética traté de romperlo. De hecho, justamente revisamos varios filósofos. Y hasta me acuerdo perfectamente que les pregunté ¿qué notan de estos filósofos? Y Miguel fue el que me dijo, todos son hombres profesores. Exactamente, no hemos visto una visión ética de una mujer. Pero hay personas que dirían, ay, pues es lo normal. Traté de romper un poco porque no lo hice en la gran escala, pero les hablé un poco de justamente Judith Butler. Desde un poco de una ética diferente desde una mujer. No me metí mucho porque también en ese tema me cuesta trabajo cómo posicionarme, pero dije, bueno, está Bell Hooks, feminista negra. Hablen de interseccionalidad. Creo que a mí no me corresponde hablar, pero ahí está, si les interesa. Lo que he pensado es después, si me vuelvo a tocar esa materia, voy a invitar a alguien que sea, a una chica que sea experta en estos temas y decir, ahora sí te cedo a ti. Pero es esta cuestión también, en la cuestión académica, yo creo que constantemente nos tenemos que preguntar, ¿cómo voy a hablar de esto? ¿Cómo estoy haciendo que mis alumnos repliquen el sistema y piensen solamente en este pequeño tic-tac, justamente? Entonces ahí está para mí. Sí, yo también coincido en que todo caso y toda actividad que hacemos es un desafío ético, ¿no? En la cuestión académica, coincido con Juan Francisco. Yo me acuerdo que cuando entré a la carrera, pues también, ¿no? ¿Qué es lo que es mejor? Y no el otro, y así, ¿no? Y a mediados de la carrera, de verdad, como en quinto semestre, por una actividad que tuvimos con una maestra, fue como, creo que era como... Y no digo que por eso no llego a hacer todavía como algunas críticas, ¿no? A otros enfoques con los que no congenio. Pero sí dije, bueno, voy a tratar entonces de dedicarme a hablar más del que me gusta que hablar del que no me gusta, ¿no? Pues si voy a hablar del que no me gusta o del que con el que no congenio tanto, pues reconociendo que no soy experta en el tema, ¿no? Pues, o sea, porque sí, luego se habla de psicoanálisis, sin saber de psicoanálisis, o de terapia cognitivo-conductual, sin saber de la terapia cognitivo-conductual, y pues mínimo decir que no sabes de qué estás hablando, ¿no? Y sí, yo creo que por ejemplo en la docencia también hay muchos desafíos éticos que pudieran parecer insignificantes, pero por ejemplo yo odio las semanas de evaluaciones parciales, de verdad las odio, porque no me gusta calificar mal a los estudiantes. Y sin embargo es una pregunta como ¿qué haces, no? O sea, ¿le pones una buena nota para ahorrarte conflictos? ¿O pones la nota que crees que necesitas poner
para que el otro aprenda algo si quiere aprender, ¿no? Igual, cuando te dan un programa, a mí me están pidiendo que enseñe esto, si me dan libertad de cátedra, pero tengo que enseñar lo que me está diciendo el programa, cómo lo voy a enseñar, ¿no? Pues, en la docencia también hay muchos dilemas éticos, ¿no? Y en la clínica, pues, bueno, pues yo pasa un poco más, ¿no? Y en todo caso te plantea preguntas de qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer ante estas situaciones? Y un caso, ahorita que Juan Francisco hablaba de este riesgo suicida, fue uno de los primeros casos que yo atendí cuando todavía era estudiante. Y era un caso que a mí hasta me angustiaba mucho, porque era un chico de 14 años que era adicto al cristal, ¿no? Y súper fuerte su adicción al cristal. Para mí era como bien, no sé, en ese momento yo atendía a otro chico de 14 años en una situación totalmente diferente, ¿no? El otro chico todavía hasta me parecía que era todavía como más niño, como más un niño. Pero las condiciones socioeconómicas, familiares, también eran completamente diferentes. Entonces, bueno, a mí lo que me movió mucho, ¿no? En este caso fue que cuando yo lo recibí, pues ya lo recibí ahí en la recepción y empezamos el consultorio, me alcanza la abuela de este joven, me deja un papel en la mano y ya yo lo abro de camino al consultorio y dice, él se droga, ayúdelo por favor. Entonces, pues ahí ya hay una demanda, ¿no? Una demanda implícita. Haz que deje de drogarse, no te lo traemos para que hagas que deje de drogarse. Y ya, comienzo a escuchar al joven y pues sí, en efecto, o sea, él me habla de su adicción y de que vivieron en una colonia que yo no he visitado, pensé que es de estar más en la orilla y las condiciones socioeconómicas. ¿La Rodolfo Landeros? No la conozco, Está tan pero sí la he escuchado. Sí, hay gente pobre. Sí. Pero sí, justamente la historia familiar, las condiciones económicas, las actividades de los padres, etc. O sea, era un caso pues sí, no, el joven buscaba escapar de eso, o sea, y a mí lo que me empezó a mover mucho es que él decía que él quería matarse, o sea, él quería matarse. De hecho, un día estuvo a punto de hacerlo, estaba ahí escribiendo su nota y nada más porque llegó el padre, ¿no? Pero él estaba a punto de matarse. Y empezó a contar que cuando estaba drogado era cuando pensaba, tal vez puedo hacer cosas con mi vida. Tal vez sí podría tener una familia, no quiero hacer cosas con mi chava, no si iba a retomar los estudios, pero cuando estaba drogado, o sea, cuando estaba bajo los efectos del cristal, era cuando la vida le parecía que podía tener sentido. Cuando no, o sea, y entonces para mí fue muy angustiante este caso porque decía, es que si se le quita la droga, ¿no? Si se le quita la adicción, pues lo lanzas para que se mate, ¿no? Y si no se la quitas, pues también se está matando, o sea, con la droga también se está matando. Entonces, ¿qué haces, no? Y bueno, afortunadamente era estudiante, fue de mis primeros casos, fue un caso que yo sí consideré que me estaba superando y yo fue, yo puedo decir a mi asesor que canalizó. Pero ahí estaba un desafío ético como importante, ¿no? Y eso pasa bueno, al menos yo desde el psicoanálisis, ¿no? Que es lo que practico en la clínica, siempre está esta pregunta, ¿qué haces con el síntoma? ¿Lo quitas o lo mantienes? Primero para averiguar qué finalidad tiene, ¿no? ¿Qué función está cumpliendo ahí ese síntoma? Porque si lo quitas y dices, ya se curó, pero quién sabe a qué lo vas a lanzar, porque ese síntoma que se está resolviendo algo. Pues es lo que yo puedo compartir. Bueno, para terminar, tenemos tiempo para 2 preguntas. No sé si alguien quiera hacer alguna. Más que una pregunta o comentario. Se platique, se pregunte. Por ahí alguien levantó la mano hace ratito. Sí. Yo, no, me acordé que en una clase vimos me tocó a mí revisar un artículo que decía mindfulness, o sea, cómo esta práctica de mindfulness se ha utilizado últimamente en la parte capitalista. O sea, dejando de lado como todas estas condiciones de que realmente sea una explotación laboral y siempre es como se han utilizado
sentido y la meditación te va a ayudar a canalizar este estrés. Entonces, estas prácticas de minutos te ayudan a poder como, yo lo veo como como sobrevivir en la parte que te está afectando y no le estás dando salida a lo que realmente no te está como, no sé, aportando, si lo quieres ver así. Y pues se me vino a la mente con lo que decía Francisco, o sea, que el capitalismo se alimenta de lo que tú das, ¿no? Y pues sí, se me vino a la mente esta práctica de mindfulness que se ha utilizado últimamente para canalizar estas cosas y pues no hay salida realmente. Sí, no, claro, no, sí, lo que mencionas sí es lo que estamos viendo con Theo Chappelle, Botansky, estos sociólogos. La cuestión es que no el es... micrófono para que te escuchen. El problema no es, o sea, el mindfulness en sí, ¿vale? O sea, porque mindfulness puede ayudar, sino que es que el sistema capitalista y el sistema de producción te dice, ah, mira, esta herramienta, en vez de darte derechos laborales, te doy mindfulness. Exacto. Entonces, el discurso aborda otro tipo de críticas. O sea, la cuestión de que incluso mindfulness lo que necesitas es casi una meditación budista, que va en contra del sistema capital. Y te hace como esta parte existencial, ¿no? De darle sentido a ciertas cosas que estás buscando. Y, o sea, yo no estoy en contra de esas prácticas, me encantan, al contrario, pero no creo que sea la solución en esta parte que estamos hablando capitalista y social. O sea, hay que ponerte a cuestionar esta parte social. Estamos en un sistema en el que las oportunidades de trabajo cada vez van en decadencia, o sea, que la inflación, o sea, nosotros, bueno, yo en lo personal, yo en el futuro digo, no voy a comprar una casa, ¿sabes? Tienes razón. Sí, la verdad, yo no súper a futuro, entonces veo todas estas cosas y digo, ¿cómo no me voy a estresar? Claro. ¿Cómo no voy a sufrir? ¿Cómo no? O sea, y me están ofreciendo esta herramienta de mindfulness para encontrarle un sentido existencial a todo lo que está pasando acá, pero del sistema, o sea, que probablemente ni tiene que ver conmigo, es algo que me tocó vivir en las condiciones, en la época en la que estoy. Entonces, pues... Sí, justamente Mark Fisher, K-Punk, que ya falleció, pero sí lo recomiendo mucho, y es lo que decía Mark Fisher, no estás deprimido, vives en capitalismo también. Sí. ¿Okay? Entonces, es como esta cuestión, cómo se absorbe esto, y cómo las empresas se van, y también hay que reflexionar que nosotros como psicólogos somos cómplices, como ya lo había dicho Brett. O sea, una empresa por sí misma no activa mindfulness, sino que contrata a un psicólogo o una psicóloga para que ponga mindfulness, ¿no? Y lo hacen a varios niveles. No voy a decir el nombre de la compañía que los clientes, pero luego es como el hecho de, ay, te sobreexploto. Pero mira, los viernes te doy cerveza de mi marca. ¿Cuál? O sea, como esa cuestión es como de, te sobreexploto. cómplice. Está bien, pero como modelo lo que haces es la práctica, ¿no? Esta cuestión de que justamente estás en el hecho de no te doy buen sueldo o no te doy las cervezas adecuadas, pero mira, un curso de mindfulness, ¿no? Y hasta es que hay un psicólogo que no te cómplice. Sí, nada más también hay un filósofo oriental, Krishnamurti, que tiene por ahí una cita que dice que no es normal estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma, y la labor del psicólogo es esa, o sea, eso es lo que nos dicen que nosotros tenemos que hacer, que la persona se adapte al sistema, que la persona que tiene conductas anormales, corregirlas, ¿no? Que aquel que no está funcionando bien en la escuela, que no está rindiendo bien en la escuela, que no está rindiendo bien en el trabajo, que no está teniendo los vínculos como debería de tenerlos, ¿no? Que pueda trabajar jornadas larguísimas, con sueldos miserables, sin prestaciones, por honorarios, en cualquier momento ya te quitan el trabajo, sin posibilidad de tener una casa, sin posibilidad de seguro, pero que puedas estar bien, con inteligencia emocional, ¿no? Que puedas estar concentrado, etc., ¿no? Que puedas estar en paz, ¿no? Sí, y yo creo que importantísimo desde ahí, si cuestionamos nuestra posición como psicólogos, como psicólogas, dentro de ese sistema, sí es bien necesario hacer énfasis en esta parte de la posible complicidad y lo que se requiere justamente para colocarnos en una posición desafiantes a esa demanda del amo, pues. Porque si en ese sentido
no nos atrevemos porque entonces tenemos miedo a perder. Yo creo que en mucho sentido justamente el miedo a perder es lo que nos lleva a tener que atarnos y adaptarnos a esa demanda, pues. Y por eso también luego encontramos que las pocas condiciones laborales para los psicólogos están pa'l perro, pues, ¿no? O sea, empleos en donde se considera que el psicólogo puede ganar 8,000 pesos al mes, pues, ¿no? Y que eso va a ser como... 8,000. Sí, y más allá de la parte como económica, más bien la cuestión de lo que se consideraría que vale el trabajo del psicólogo, yo creo que pues, definitivamente no, pues, pero muchos psicólogas terminan, pues sí, asumiendo y aceptando eso, pues porque pues es lo que hay, ¿no? Y no quiero perder, y no quiero, pues claro, pues lamentablemente sigue siendo algo que nos llevaría a ver qué tanto podríamos nosotros como de nuestra área asumir que nuestro labor tiene un valor muchísimo más grande que eso, y no solamente en términos económicos, sino todo lo que implica y lo que representa en términos de hacer que nuestros lazos sociales tengan más solidez, más allá de, o sea, con esta liquidez justamente que se está persiguiendo en nuestras formas de vincularnos. Es que la economía sí es también bien importante para el psicólogo, porque por no perder el trabajo, que es su único sustento, termina haciendo cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, hay en la clínica, ¿no? Para que un paciente no se te vaya y no te deje de dar dinero, entonces puedes tratar de mantenerlo como contento, no que siempre salga bien, que no se enoje, si te cancela citas, si llega tarde, no, está bien, con tal de no dejar de recibir ese dinero, ¿no? Por ejemplo, el otro día me platicaba una amiga que ella trabajaba en unos consultorios, ¿no? Donde los incentivan a que quien tenga más pacientes les hacen descuento en la renta de los consultorios, ¿no? Entonces hay quienes tienen pacientes de 9 a 9 y están acá como súper felices, bueno, no creo que de 9 a 9, deben tener sus descansos, pero que tienen muchísimos pacientes así seguidos y están como súper contentos porque son quienes tienen más pacientes. Yo digo, también de qué calidad puede ser la terapia que estás dando, ¿no? En la escucha que estás dando, si tienes un montón de tiempo escuchando, por ejemplo, en estas instituciones de salud, ¿no? Donde sí atiendes, no sé cuántas personas al día, 10, 15, pero con sesiones de 30 minutos, 40 minutos, o sea, como cuál es la calidad del trabajo, ¿no? También en la escuela, ¿no? O sea, aquí a los maestros nos pagan aquí y en otras universidades nos pagan por la clase que se da, pero para preparar una clase se requieren muchas horas, ¿no? Para preparar una clase, calificar y todo, y solamente se te paga la clase que das. Entonces, esas cosas, claro, que si ya también como persona te van, o sea, influyen en la calidad del trabajo que tú das, ¿no? Y sí creo que también esto es ético, ¿no? Sobrevivo, me rehúso a perder el trabajo, acepto estas condiciones laborales que me están dando, o me lamento y hago otra cosa. Yo nada más déjenme decirlo algo muy rápido, porque siento que soy el viejo de esta pandemia y están ustedes muy tardes. Les voy a decir una estrategia que yo seguí que no sirve, pero se las voy a decir. Cuando intenten practicar psicología, porque no se nos olvide que cualquier cosa que hagamos no es psicología nada más porque somos psicólogos. Cada que voy a hacer algo ya valió, o sea, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Un programa de prevención de violencia, un programa de esto, ir a atender pacientes. Cada que les toque hacer algo, háganlo como se debería de hacer, no como les estén diciendo que lo hagan. ¿Qué es lo que va a pasar? Ustedes van a aprender, ustedes van a ser éticos y luego los van a correr. Y después de que los corran, ustedes ya saben y aprenden, porque ustedes están morros, ustedes no son psicólogos. Se van a ir construyendo en esto. No piensen que ya son. Y entonces aprenden y luego van a ver cómo ustedes hacen una cosa diferente, y eso que ustedes hacen a lo mejor, y a lo mejor no, le va a interesar a otra persona, y ya cayó. Y entonces ahí vas y haces eso. Yo di clase en todas las universidades hace muchos años, yo di clase en esta universidad, y cada cuatrimestre era como que me aguantaban un semestre, un cuatrimestre, y luego me corrían. O sea, no, güey, no, porque eres muy así. Y luego pasaba un año, se les olvidaba, me volvían a invitar. Y así me le he pasado, nada más haciendo lo que yo
creo que se debe hacer. Es muy riesgoso, si ustedes, ahorita que tengo hijos, pues ya ahorita estoy en una posición en donde ya, o sea, ya hago lo que más o menos quiero. Pero porque me la reventé 20 años así, es que ustedes están buscando ya como una, no, es que me respeten como psicólogo, no son, no somos. A ver, ya hasta ahorita le estoy entendiendo cosas, no puedo creer, digo, sí estoy medio fallo, pero no creo que a ustedes tampoco les sepan tanto a las cosas. Le van a saber cuando vayan y lo hagan, y cuando le sufran, y cuando estén ante un jefe y tengan un dilema ético y digan, no, pues es que aquí las cosas son así, y pues ni modo te vas, pero esa dignidad, así otra vez, no le hables a todo el mundo, no le hables a la masa. ¿Para qué le quieren hablar a la masa si la masa está tonta? Háblele a los que le escuchen a ustedes.